Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos los que pueden estar acá. Muchas gracias por vernos en vivo. Igual a quienes nos van a ver a través de la grabación, también muchas gracias. Como sabrán, este es el minicurso de introducción al debate en el formato World Schools Debating Championship o formato mundial de colegios. Y hemos diseñado esta breve capacitación, solamente son 2 sesiones, para docentes con poco o nula experiencia en debate, sobre todo en el formato World Schools. ¿Bien? Como ya les había anticipado y ya habrán visto en la convocatoria, este mini curso se compone de 2 sesiones, la sesión de hoy y la sesión del día de mañana, que va a ser eh, de 6 a 8 también mañana sábado. Entonces, vamos a empezar. Antes les voy a comentar algunas cosas, ¿bien? A mitad de la reunión vamos a mandar un formulario para pasar asistencia. Eh, si han asistido en vivo a una de las 2 capacitaciones, se va a contabilizar para la certificación. Pero lo que más nos importa para la certificación es sobre todo el tema de que terminen de completar un pequeño examen, una evaluación para marcar de 10 preguntas sobre pues los conocimientos que les vamos a brindar en estas capacitaciones, ¿no? Entonces, esta capacitación es libre para todos, pero quien desea certificarse tiene que responder al menos más del 50% de las preguntas correctas de esa mini evaluación. Bien, preguntas sencillas, de todas maneras, pues nos sirve para saber que han estado aquí, que no solamente han pasado la asistencia, sino que también han estado atendiendo a las sesiones que estamos brindando. Dicho esto, entonces vamos a empezar. Em, ha levantado la mano Erwin. Adelante, Erwin. A ver, te voy a dar el pase. Adelante, ya puedes hablar. Gracias, muy buenas tardes. Una consulta, Gracias. Sí. este cuestionario, este examen, esta evaluación, ¿es sobre básicamente lo que se trabaje durante estas 2 sesiones o también tiene que ver con el formato del debate que enviaron el manual también? ¿Incluye también alguna pregunta o es básicamente lo que trabajaremos estos 2 días? Es en base a las Gracias. sesiones que vamos a trabajar. Ujú. Solo en Ah, base a lo que ok, vamos a ver en las 2 sesiones. Ujú. Sí, son, perfecto, son preguntas. gracias. Ujú. De acuerdo. Ahí. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, esta capacitación, como les comentaba, es para los docentes miembros de la liga. Si tienen ya experiencia en debate, algunas cosas les van a parecer muy básicas. Tengan en cuenta que hemos pensado esta capacitación para alguien que nunca en su vida ha visto debate en formato Workshops, así que vamos a empezar desde cero. ¿Bien? Esta capacitación es una capacitación que llega gracias a Didáctica, que es la asociación promotora de la Liga Peruana de Debate Escolar, a través de su plataforma de aprendizaje Metadidactas, y ya luego les daré más información sobre eso. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 4 puntos en esta capacitación. Primero vamos a hablar brevemente de qué es el debate. Luego vamos a hablar sobre la estructura del formato, World Schools. Luego vamos a hablar de los roles, es decir, qué tiene que hacer cada orador cuando le corresponda. Y luego vamos a hacer una breve, pero muy breve introducción, porque eso nos daría para un curso entero, a la argumentación y a la refutación, ¿no? Para entender estos conceptos de manera básica, pero de todas maneras fundamental, cosa que puede servirles para luego profundizar más. ¿Qué es el debate entonces? Antes de empezar con la definición, podríamos hablar mucho sobre el debate, porque el debate va a ser algo para los comunicadores, que no necesariamente va a ser lo mismo para los docentes, que no necesariamente va a ser lo mismo para alguien que estudie ciencias sociales, ¿no? Pero vamos a tratar de dar una definición que se ajuste más a lo que es conveniente para un docente de comunicación, ¿no? El debate como tal es un acto comunicativo, en donde dos o más personas, con posturas distintas y sobre todo con la predisposición de dialogar, van a intercambiar ideas sobre un mismo tema, ¿no? Insisto, si lo vemos desde el punto de vista pedagógico, el debate es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación, vamos a entender el debate como un acto comunicativo. Ahora, esta definición posee varios elementos que los vamos a ir desglosando poco a poco y que se están contemplados en la siguiente diapositiva. Dos o más personas. ¿Por qué?
Bueno, si es que solamente hablamos de una persona con la intención de debatir, es como una persona jugando ajedrez, ¿no? Tarde o temprano va a ser que ganen las blancas o las negras. Y si es un acto comunicativo, la comunicación implica un interlocutor, ¿no? Ya sea uno o más interlocutores. Entonces, por eso decimos que necesitamos de dos o más. Pueden ser equipos, puede ser otra persona directamente, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Un tema a la vez. ¿Por qué? Si yo quiero debatir sobre, no sé, si el Congreso debería ser bicameral o unicameral, pero alguien quiere debatir sobre si debería existir la pena de muerte o no en el Perú, y ambos queremos debatir sobre esas cosas, esos temas a la vez, no nos vamos a entender, ¿no? Porque estamos debatiendo sobre temas totalmente distintos. Entonces necesitamos para debatir ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a debatir, ¿no? Por eso hablamos de un tema a la vez. Eventualmente podemos discutir sobre muchas cosas, pero uno a la vez. Si no, no nos vamos a entender. Tener posturas distintas también implica que exista un debate, porque si yo estoy dialogando con una persona que piense exactamente lo mismo que yo sobre un tema, entonces eso pues, queda como un diálogo, ¿no? Lo que va a pasar es que él va a decir su postura, yo voy a decir mi postura, va a ser exactamente igual y al final no va a existir este choque de ideas. Entonces, el choque de ideas se da cuando se tienen posturas distintas, ¿no? Ahora, posturas distintas no implican necesariamente posturas opuestas, totalmente opuestas. ¿Cómo así? Si yo estoy a favor de que los estudiantes utilicen uniforme, puedo debatir contra alguien que está en contra de que los estudiantes usen uniforme, pero también con alguien que está a favor, ¿no? De que usen uniforme, pero con ciertas diferencias a la mía. Yo puedo decir, por ejemplo, no, que utilicen un uniforme de gala. Y alguien me puede decir, no, por el calor, que utilicen buzo. Y alguien me puede decir, yo quiero que usen uniforme, pero solamente el polo, ¿no? Del colegio. Luego que vengan con su jean, con zapatillas blancas. Entonces, hay varios puntos de vista distintos, pero dentro de una gran postura que es a favor del uso de uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, para debatir, tú no necesitas que alguien piense exactamente lo contrario a ti. Puede estar de acuerdo con ciertas cosas. Basta que existan cosas en las que, o ideas en las que existan ciertas disidencias, ¿no? Exista cierta oposición para que pueda generarse este debate. Y finalmente, y eso es algo muy importante, porque pueden ser dos o más personas, pueden acordar un tema, pueden tener posturas distintas, lo esencial es tener la intención de dialogar. Si no se tiene la intención de dialogar, no puede existir un debate, ni siquiera competitivo, ¿eh? Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si en un debate competitivo tú no llegas a un acuerdo, en un debate competitivo tú tienes que mostrarle a un juez que ganas o que pierdes. ¿Qué tipo de diálogo es ese? Y bueno, yo les responderé que incluso cuando tienes que demostrarle al juez que tus argumentos son mejores que los otros, tienes que escuchar al otro. Porque si tú no escuchas al otro, ni siquiera lo vas a poder refutar. Si tú no escuchas a tus compañeros, no vas a poder ayudar o apoyar a las ideas de ellos. Entonces, esa intención de diálogo tiene que darse en todos los lados, ¿no? Con tu equipo y también con el oponente. Porque si bien en este formato que nosotros trabajamos, que simplifica mucho la realidad, porque en la realidad no existe un a favor y en contra, ¿no? En la realidad existen muchos matices, acá lo simplificamos en un a favor y en contra. Incluso en este formato se tiene que tener, se debe tener la intención de dialogar, ¿no? Entonces vemos allí que esos son los elementos que componen un debate, ¿no? Les vamos a pasar estas diapositivas. Entonces, si su preocupación es eso, no hay ningún problema. Pueden tener en cuenta que ni bien termine la sesión, les vamos a enviar por correo, les vamos a pasar al grupo de WhatsApp si están por allí. Eso para que lo tengan en cuenta. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda respecto a estas dos cosas que estamos viendo? La definición de debate como acto comunicativo, los elementos del debate. ¿Todo claro allí? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar sobre la estructura del formato de debate WordSchools. Pero antes también es importante entender cuáles son los formatos más comunes, ¿no? Y por qué en la Liga Peruana de Debate Escolar se utiliza este formato mundial de colegios o formato WordSchools, ¿bien? Em, Hay varios formatos, pero los que han tenido más relevancia de manera internacional son los cuatro que están viendo ustedes acá. El primero es el mundial, del que va a tratar esta capacitación. El segundo es el formato parlamentario británico, que es el formato
em, el que va a... Es el formato usado naturalmente por universitarios. Y el otro es el formato Karl Popper, que es un formato que se utilizaba antes en algunos torneos escolares aquí en Perú, pero ya no se utiliza mucho. De hecho, solo hay un torneo de debate en Karl Popper en Perú, que es la contienda de derechos fundamentales de, de la Católica, de la revista Ius et Veritas. Los demás no son en formato World Schools. Y el otro es el formato Lincoln Douglas, ¿no? Que es un formato que recuerda este famoso debate, ¿no? Presidencial entre Abraham Lincoln y Douglas, ¿no? Entonces, ese formato, por ejemplo, el último de acá, tiene la particularidad de ser uno versus uno. El Karl Popper tiene la particularidad de ser 3 versus 3, igual que el formato World Schools, 3 estudiantes versus 3 estudiantes. Y el parlamentario británico es un formato raro, porque hacen que se enfrenten 4 equipos, 2 equipos a favor y 2 equipos en contra, pero a la vez tú compites no solo con quien está en contra de ti, sino con el equipo que defiende lo mismo que tú, porque se divide en cámaras altas, cámaras bajas, ¿no? Un formato bastante interesante. Hace una alusión, pues, ¿no? Al Parlamento británico, precisamente por eso se llama así. Y bueno, el World Schools es un formato muy sencillo. De hecho, por eso es el formato que más se ha popularizado a nivel escolar. Es el formato escolar más famoso, como les comentábamos. ¿Por qué es famoso? Porque es el formato que se utiliza en la competencia más importante de debate escolar del mundo, que es el World Schools Debating Championship. Y en él participan 2 equipos, un equipo a favor y un equipo en contra. eh, y cada equipo tiene 3 personas cada uno, ¿no? En algunos países a este formato escolar también se les conoce como parlamentario británico escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque se inspiró en el formato World School, en el formato parlamentario británico que les mencionaba de 4 versus 4. O sea, el primer formato de debate que se institucionaliza es ese formato parlamentario británico que se utiliza a nivel universitario, ¿no? Yo siempre lo cuento esto como anécdota. La primera sociedad de debate del mundo es más antigua que la República del Perú, ¿no? Se funda ya por el año 1817, si no me equivoco. Y es la Asociación de Debate de la Universidad de St. Andrew, ¿no? De Escocia. Entonces, estamos hablando de una tradición de debate británica bastante, bastante antigua, ¿no? Y ya el formato World Schools es un formato que simplifica esa 4 versus 4, ¿no? Todo eso de competir contra un equipo a favor y aparte competir con un equipo en contra, lo simplifica solo en 2 equipos, 3 personas a favor, 3 personas en contra. ¿Cómo es este formato? ¿Cómo los oradores se organizan para participar en este formato? Miren, cuando ustedes vean un debate de este formato, van a ver que las salas se organizan en 3 versus 3, ¿no? De hecho, esta imagen que ustedes pueden ver acá, que la voy a ampliar para que se pueda ver con mayor, este, con mayor precisión. Esta imagen que ustedes ven acá es la final del Torneo Nacional de Debate Escolar que organiza la Liga Peruana de Debate Escolar. Esta final fue en la Universidad de Lima. Y si se dan cuenta, la forma del orden que ustedes ven, cómo se encuentran los oradores, es en una mesa que tiene para 3, ¿no? Y en otra mesa aquí que tiene para 3. En aula es difícil hacer esto, así que por lo general las mesas se ponen más rectas, ¿no? Pero esa es la idea, tener una mesa, em, la mesa pues es para 3, como les digo, y conforme va hablando cada orador, va saliendo al podio, en este caso si es que hay el podio, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda respecto al formato? ¿Todo claro? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, esa es la organización. Así que cuando ustedes vean en este intento de dibujo, pues espero que entiendan que nos estamos hablando de una mesita de 3 y una mesita de 3, ¿no? Pero aquí estamos viendo 2 personitas más. Son los discursos de réplica.
que no es un orador más, sino es una cuarta intervención. Ya la vamos a explicar más a detalle. Ya, de los lados en los que se sientan las casas hay un una convención, ¿no? Siempre proposiciones a la derecha, oposiciones a la izquierda, pero al final son, ahí lo respeto. Pero sí, sí hay una convención ahí, propo derecha o pro izquierda. Bien, entonces estos son los tres y estos son los tres, ¿no? Como les decía, estos discursos eh, son los cuartos y esos discursos los tiene que hacer o el primero o el segundo de los oradores, ¿de acuerdo? No es que una persona entra para hacer esos discursos, el debate es solo de 3 versus 3. Entonces, ¿quién es el que habla primero? El equipo de proposición a través de su primer orador de proposición. ¿Cuánto tiempo tiene para hablar? Tiene para hablar 8 minutos. Y si se dan cuenta, todos aquí tienen para hablar 8 minutos. Es decir, el primer orador de proposición, el primero de oposición, el segundo de oposición, el tercero. Las 6 primeras intervenciones son de 8 minutos. Luego ocurre este discurso de réplica, que es un cuarto discurso, que solo lo puede hacer el primero o el segundo, que dura solo 4 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer todo el esquema pasito a pasito, ¿ya? Entonces, en este debate, y como todos los debates, creo que en todos los formatos empiezan los primeros oradores de proposición. Tiene 8 minutos para hablar, todavía no vamos a explicar qué es lo que tiene que hacer, solo vamos a mostrar cómo se desarrolla el debate, ¿bien? Luego le toca a el segundo orador de oposición. Los oradores que se van poniendo en rojito, em, los oradores que están en rojito son los que se van a ir prendiendo. Luego automáticamente sale el segundo orador de oposición. Entonces, ese orador de oposición dispone también de 8 minutos, ¿de acuerdo? Automáticamente va a salir el segundo orador de proposición. Entonces, primero de proposición, primero de oposición. Segundo de proposición y luego segundo de oposición. A ver, me están haciendo una pregunta muy interesante por el chat. ¿Hay algún, me dicen, puntos en contra si es que no se ocupan los 8 minutos? Y la respuesta más sencilla es sí, pero eso no va a hacer que pierdas el debate, ¿de acuerdo? El día de mañana, con Felipe, vamos a ver criterios de evaluación en el formato. Entonces ahí van a ver que se evalúa contenido, estilo y estrategia, 40, 40, 20%, y que estrategia contempla el uso del tiempo, ¿no? Que son 20%. Es decir, sí hay una penalidad en términos de puntos de orador, pero de ninguna manera no llegar a los 8 minutos por sí mismo, es decir, hacer un discurso de 4 minutos, aunque el discurso sea increíble, no va a hacer que pierdas el debate, ¿no? Depende de muchos otros factores que determinan que ganas o pierdas, que no voy a profundizar ahorita, porque como les digo, hay toda una sesión preparada para entender la evaluación en este formato. ¿Bien? Em, ok, entonces vamos a em, continuar. Después de este tercer discurso, que es el segundo discurso de proposición, sigue la cuarta intervención del debate, que es la intervención del segundo orador de oposición. ¿Bien? Y lo mismo para todo. Por eso estoy pasando un poquito rápido, porque esto es un ping-pong, ¿no? Primero de proposición, primero de oposición, segundo de proposición, segundo de oposición. Luego sale tercer orador de proposición, también dispone de 8 minutos, es el quinto discurso del, del debate en general. Y finalmente, después sale inmediatamente el sexto discurso, que es el de tercer orador de oposición. Todos hasta acá han hecho 8 minutos. Cuando digo que no hay pausas, me refiero a que sale un orador. Obviamente existen unos segundos en lo que el orador termina de sentarse, en lo que el juez llama a que salga el orador, ¿no? El nuevo orador, y empieza el discurso. A eso me refiero. No es que tiene que ser tan inmediato, por si acaso. Pero también me refiero a inmediatez en el sentido de que en el transcurso del que sale el primero, por ejemplo, de proposición, y luego el primero de oposición, los oradores o el entrenador no puede pedir pausa, no puede decir necesitamos unos minutos de tiempo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Ha levantado la mano ahí. Fanny, le voy a dar el permiso para hablar. Un segundo.
Hola, adelante, Fanny. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Una consulta allí. En, en la casa de oposición se supone que los integrantes de que están en ese equipo en ese rol de casa de oposición ya vienen con sus argumentos listos para ser expuestos. O tiene que haber una réplica ante cada proposición emitida. O ¿De sea, me acuerdo? pregunto si es que para que se dé el debate propiamente dicho, tendría que haber una réplica, ¿no? Bueno, lo evidencio al final, pero mi pregunta es si es que en ese proceso de los 8 minutos, cada participante expone sus argumentos ya preparados o tendría que también haber una réplica de lo escuchado. De acuerdo, gracias, Fanny. Justo cuando veamos el tema de roles, es decir, qué es lo que tiene que hacer cada orador, nos va a quedar claro efectivamente qué es lo que hace, pero te anticipo un poco la respuesta para que no te quedes con la duda hasta la parte final, ¿va? Miren, existen dos tipos de emociones. De hecho, en todos los eventos van a existir dos tipos de emociones. Respondo a esta duda, Fanny, y quien tenía la mano levantada la puede volver a levantar si gusta para darle la palabra, ¿bien? Respondo a Fanny entonces. Existen dos tipos de emociones. Em, la moción impromptu y la moción preparada. Las mociones preparadas son mociones que se les da desde el inicio del evento. Si es que ustedes están inscritos en el amistoso o han entrado a ver la página del amistoso, se van a dar cuenta que las mociones ya están, ¿no? Las rondas que dicen rondas preparadas ya tienen la moción allí. Y si es que están inscritos y no han visto la moción todavía, preocúpense porque está allí, ¿no? Y hay otras mociones que son mociones impromptu. Esas mociones impromptu se suelen dar con 45 minutos de anticipación o una hora antes de anticipación. Entonces, ¿qué ocurre con las mociones preparadas? Si tú ya sabes en las mociones preparadas, si tú ya sabes en las rondas preparadas cuál es la moción, entonces tú puedes armar argumentos. Lo que no sabes es la postura. Es decir, si a ti te dan en por ejemplo, en un amistoso la moción, tú tienes que preparar argumentos a favor y tienes que preparar argumentos en contra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el reto es ese, el reto es que el equipo no se prepare específicamente para una postura específica, sino para ambas cosas, ¿no? Ahora, en las mociones impromptu, que ese es más reto incluso, tú no tienes ni preparada la moción porque no la conoces 45 o 60 minutos antes, y tampoco tienes preparada la postura. La moción y la postura, es decir, te dicen, te toca en la sala 15 versus tal colegio, tú eres en contra y esta es la moción que vas a debatir. Así te lo dicen. Entonces, en esos 45 minutos o en esa hora, en el caso de las actividades de debate de la liga, son 45 minutos, los estudiantes solos, sin apoyo de sus profesores y sin uso de aparatos electrónicos, deben armar argumentos para defender la postura que les ha tocado. Y yo sé que quienes no tienen, digamos, acercamiento al debate, esto les puede parecer pues una especie de tortura medieval, ¿no? ¿Cómo le vas a dar a un chico, a un equipo a un grupo de chicos 45 minutos para armar argumentos? En formato parlamentario británico, el universitario, no solamente no son 45 minutos, son solo 15 minutos. Entonces, a nivel universitario tienen 15 minutos para preparar absolutamente todo. Y en el Mundial de Colegios, que es el formato, digamos, el debate referente de los chicos, y participan chicos de segundo, tercero, cuarto, quinto y secundaria, pues también tienen esos 45 minutos. Así que puede parecer un reto de lejos, pero es algo a lo que se debe aspirar. Alguien había levantado la mano, tengo la mano de Erwin, pero antes de Erwin, había otra mano levantada, creo que era la de Nora. Voy a dar el paso a Nora y luego a Erwin, ¿va? Adelante, Nora. Hola, sí, ya le había escrito en el chat. He visto que en algunas competencias, sobre todo cuando son jóvenes, son amateurs, y se le presenta esta situación de los nervios, empiezan a sentirse mal, ¿no? Se hiperventilan, tienen problemas de tos por la tensión. ¿Qué pasa cuando se da estos casos? ¿Ingresa otra persona, se sustituye, se hace pausa? ¿Cuáles son las medidas recomendables? Ok, ya. Antes, porque me acabo de dar cuenta que sí, efectivamente hay más preguntas allí en el chat. Eva, te acabo de hacer confitriona para que me puedas ayudar con las preguntas que vayan surgiendo, por favor, si se me pasan. Gracias. Perfecto.
Bien, entonces respondo a la pregunta de Nora, ¿bien? Cuando empieza el debate, ¿ya? No puede entrar otro orador. Yo sé que les pedimos 4 oradores, que es uno de suplente, pero eso sirve en caso de que antes del debate ocurra algo así, ¿no? Pues, tú tienes pensado utilizar 3 oradores y antes de que empiece el debate alguien se siente mal, entonces tranquilamente entra tu orador suplente. Pero si durante el debate uno de los oradores se siente mal y forzosamente tiene que retirarse, otro de los oradores que están en la mesa tienen que ocupar su lugar. Voy a explicar cuál es la razón detrás de esto. Porque el peligro de decir al orador que ha estado sentado, que posiblemente pudo haber escuchado el debate, que tuvo más tiempo para coordinar con su entrenador, entra, es poner en una posición del juego injusta al otro equipo. Porque, bueno, se entiende que estaba mal, ¿no? Pero ¿qué tal si es que en realidad el orador no podía hablar y el otro era el que estaba preparado, pero necesitaba más tiempo para coordinar con su entrenador? Entonces podría ser injusto. Por eso no se permite que durante el debate alguien externo, ya sea entrenador o ya sea una persona que está como suplente, entre a suplirle. Y eso es el protocolo de muchos torneos. En la liga es así, tanto para amistosos como para los torneos oficiales de la liga, como el TND. Repito el protocolo, ¿no? Si no ha empezado el debate, puedes utilizar a tu suplente. Si ya empezó el debate, uno de los oradores tiene que hacer ese rol. Bueno, María del Carmen también me dice, ¿siempre van al podio para hablar o pueden hacerlo desde sus lugares? Depende. Depende mucho de la situación. En la liga lo que hacemos es que sí vayan a un podio, ¿no? Que se acerquen a un podio, a una mesa que está instalada allí para que puedan hacerlo frente a todos. Había manos levantadas, creo. No sé si se me pasó por allí. A ver, ¿quiénes tienen manos levantadas? Erwin tenía la mano levantada. Vamos a un segundo, Erwin. Ya. Gracias. Mira, una pregunta. Las posturas de proposición y oposición, tú hablas de que en este debate puede haber una postura que sea ligeramente, diametralmente distinta o matizada. Cuando tú te enfrentas a otra casa de oposición, tú ya conoces si la postura del otro es matizada, o sea, es, digamos, estamos de acuerdo, pero tenemos algunas diferencias, o llegas simplemente pensando, preparando la postura, los argumentos, sabiendo que la otra parte es oposición, o sea, son posturas distintas. ¿Cómo se presentan allí los argumentos, digamos, las posturas, ¿no? Ok, de acuerdo, buena pregunta. A ver, tal vez no me dejé entender. Yo les decía que en la vida real, eh, los debates que ocurren no necesariamente son a favor y en contra, ¿no? Sino que existen matices. Tú puedes estar a favor de algo o puedes estar a favor de algo con ciertas restricciones y viceversa. Puedes estar en contra de algo o en contra de algo con ciertos matices. Pero para efectos de un debate, que acuérdense, es la simplificación de un debate de la vida real, esto es un formato, es un modelo, es una práctica. Sí, el equipo a favor está a favor, ¿no? Y el equipo en contra está en contra en los términos que se definan, pero no pueden hacerla de, no, yo soy conciliador, quiero estar al medio. ¿No? Tienen que estar a favor, en contra, en contra. ¿De acuerdo? Como les digo, eso en la vida real no ocurre. En la vida real no todos son a favor, en contra, blanco, negro, ¿no? Pero para efectos de los debates, que acuérdense que son una simulación, son una práctica, sí, nos ponemos a favor de algo y en contra de algo. ¿Bien? Entonces espero que esto haya clarificado esto. Luego teníamos allí la mano de María del Carmen. María del Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Quería tardes. quería preguntar si es que los chicos cuando están ya ellos solos, sin el docente, sin el profesor, tenían acceso a algún tipo de medio de comunicación o de repente acceso a la web para obtener información adicional de lo que ellos pudieran trabajar en base a sus refutaciones. ¿Eso es posible? ¿No es posible? Porque entendí en tu explicación que ellos ya no podían tener contacto con el docente porque suponía cierta ventaja sobre el otro equipo. Gracias. Sí, la respuesta es no. No pueden utilizar aparatos electrónicos ni durante el debate, ni durante el tiempo de preparación que tengan si son mociones impromptu, mociones en las que
se les da 45 minutos de anticipación, como les decía, para preparar todo, ¿no? Eso también es un reto, porque eso requiere que el estudiante sepa, ¿no?, sobre muchas cosas, porque el tema no va a saber. La mayoría de los eventos en debate, como ustedes han visto, no tienen temas. Es decir, no hay un tema central, ni siquiera te anticipan el tema. La moción puede venir sobre cualquier cosa. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Que la moción pueda venir sobre cualquier cosa no quiere decir que la gente que está preparando las mociones, el equipo académico, sea cruel y le ponga un tema súper difícil con la intención de que los chicos, solamente los chicos que saben mucho, puedan abordar ese tema. No. Siempre las mociones impromptu, las mociones que tienen poco tiempo de preparación, son las mociones que el equipo académico se encarga de que sean mociones que se preparen con conocimiento general. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí sería muy injusto que incluso harían malos debates, que sean mociones muy específicas sobre temas que los chicos no conocen porque no van a tener acceso a internet. Entonces, en las mociones preparadas a veces sí, ¿no? Buscamos algunos temas específicos, los chicos tienen tiempo, tienen un mes de anticipación, 20 días de anticipación, pueden buscarlo, incluso pueden apoyarse de internet, de sus profesores, de lo que sea. Pero las mociones impromptu son mociones que están pensadas para ser impromptu, ¿no? Es decir, sobre temas muy sencillos. No ni tan sencillos, pero sí intuitivos, digamos. ¿Bien? Exactamente como responde Eva. ¿Pueden mostrar imágenes, utilizar libro en físico? No pueden mostrar imágenes como tal, es decir, no puede salir un orador a decir yo tengo esta información, ¿no? Eso se hacía antes, así en formato Expresarte, 2012, 2013. No se permite esto. Y de nuevo, esto apunta a que el orador pueda valerse solamente de su capacidad para exponer, el evitar el uso de imágenes. ¿Alguien más tenía levantada la mano, creo? ¿Eva? Yuseli. Yuseli, a ver, vamos a activarla. Buenas noches. Una consulta. Sí, Nos adelante. mencionaban sobre la moción Brutus y la moción Impromptu. En los Impronto y debates, preparado. Impronto y preparado. Una consulta. En los debates, ¿solamente se maneja uno de los dos tipos de moción o es que comienza con un tipo y luego se da otro tipo? Por ahí va mi consulta. Ujú. Sí. A ver, respondiendo a esa pregunta. En los torneos o en los eventos te van a indicar el tipo de moción. Voy a ponerles aquí, voy a dejar de compartir un ratito y voy a ponerles el ejemplo del encuentro amistoso. A ver, un segundito para que podamos ver cómo se presenta esto. ¿Ya? Un segundito. Pero como les digo, depende del evento. Es decir, eso lo tiene que indicar el evento. Nunca es algo que va a ser sorpresa, digamos. Es decir, si la moción es impromptu, si la moción se da con 45 minutos, te van a indicar que va a ser así. ¿Bien? Por ejemplo, aquí está. Miren, en el cronograma de este evento que nosotros tenemos, que es el amistoso de la Liga, del 15 de abril, te dicen, ¿no? Ronda 1 impromptu y ronda 2 preparada, ¿no? Entonces, esta ronda va a ser impromptu como tal, o sea, no hay sorpresas. Y acá te explican, el apartado de emociones, qué significa una ronda impromptu, y cuando la ronda dice preparada, te dan ya la moción que se va a debatir, ¿no? Así va a funcionar. Siempre funciona así en los torneos, incluso los que no hace la liga, siempre te dicen cuándo es impromptu, cuándo no es impromptu. ¿Bien? Pero sí hay debates en los que se tienen dos tipos. Por ejemplo, miren, ese torneo tiene dos tipos, ¿no? Entonces, depende. Pueden ser mezcladas. Todas impromptu, todas preparadas. Eso depende mucho del evento. Bien. Vamos a continuar entonces con esto. Antes de seguir respondiendo preguntas, quiero terminar con el formato, ¿va? Y luego el formato del orden de intervención. Continúo con las preguntas, que están muy interesantes, pero para no perder relación, voy a permitirme cerrar esta idea, ¿va? Solo para hacer un recuento, que no nos hayamos perdido. Rápidamente, ¿quién empezaba? El primero de proposición, ¿no? Hablaba 8 minutos, luego no había pausas, continuaba segundo orador como el primero de oposición. Luego, el tercer orador de todo el debate es el segundo de proposición. El cuarto orador del debate es el segundo de oposición. El quinto orador del debate es el tercero de proposición. Y el sexto orador del debate es el tercero de oposición, ¿no? Hasta ahí se han cumplido 6 discursos de 8 minutos cada uno. Tenemos 48 minutos de debate. Pero todavía faltan unos últimos discursos, ¿cierto? Yo les decía, estos no son unos cuartos oradores.
son o los primeros o los segundos oradores del debate. Entonces, estos discursos efectivamente son los conocidos discursos de réplica, ¿va? Esos discursos de réplica, a diferencia de los discursos de 8 minutos, ¿no? De los 6 primeros discursos, son discursos que duran la mitad, duran 4. ¿Bien? Y en estos discursos de 4 minutos, fíjense, ¿quién empezaba? Durante todo el debate, ¿quién empezaba? Siempre empezaba el primer orador de proposición, ¿no? Respondía oposición. En los segundos, empezaba proposición, respondía oposición. En los terceros, empezaba proposición, respondía oposición. Entonces, siempre oposición ha tenido la última palabra. Pero en estos cuartos discursos, para darle el beneficio de la última palabra a proposición, los roles se invierten. Es decir, inmediatamente después de que termine el tercer orador de oposición, empieza la réplica de oposición. ¿Bien? Y termina la réplica de proposición. ¿Va? Repito, después de que ha terminado los 6 discursos de aquí, con el tercero de oposición, inmediatamente le continúa la réplica de oposición por 4 minutos y termina el debate. Acá está, el colorcito puede confundir, un segundito. Y termina el debate este orador de acá, que es la réplica de proposición durante 4 minutos también. Entonces el debate, para que no nos perdamos, queda como este esquema. ¿Bien? Miren, va primero de proposición, pasa acá, segundo de proposición, pasa acá, segundo de oposición, pasa acá, tercero de proposición, pasa acá, tercero de oposición, después de tercero de oposición, sin ningún tiempo muerto, réplica de oposición y luego réplica de proposición, inmediatamente. ¿De acuerdo? Así. Tampoco hay tiempo entre los primeros discursos y las réplicas, ¿eh? Todo es de corrido el debate. Los únicos tiempos de pausa que existen son los que demora un orador cuando el debate es virtual, en colocar, en activar, en prender el micrófono, la cámara, y cuando es presencial, en lo que dura en pues sentarse el que estaba hablando y ponerse de nuevo allí con sus cosas el que va a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, este es el formato de los roles, el esquema general de los roles de intervención en el formato Wordsworth. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a hacer una pausa y voy a leer, Eva, que estás por allí. Hay por una favor, preguntita. Nos piden un ejemplo de emoción impromptu. Ya. Una Yo emoción estaba impromptu puede buscando ser, emociones, pero no sabía cuál era impromptu y cuál una no. emoción puede ser cualquiera. Lo que le hace impromptu es que te la digan 45 minutos antes del debate. ¿De acuerdo? Poner ejemplos en sí. Pues vayan por ejemplo, quieren ver algunas emociones impromptu, vayan al Facebook del TND, ¿no? Que tiene algunas rondas que aparecieron allí impromptu, o al Facebook de Debate San. Los voy a pasar acá en el chat para que los tengan. Pero insisto, no es que sean mociones especiales, ¿eh? Son mociones que por lo general son un poco más sencillas de abordar, como les digo, pero Tienen no es que menos sean. contenido de información, ¿no? Son más Exacto, para temas que sabemos que los chicos manejan. exacto, Y exacto. Jenny está preguntando si en el amistoso en los colegios inscritos, ¿en qué ronda van a participar? O si van a participar en todas, o cómo es. Ah, de acuerdo. Mire, no voy a responder tantas dudas sobre el amistoso porque vamos a tener una moción. Dentro de este amistoso hay una reunión específica para la resolución de dudas, ¿va? Pero si tienen algunas dudas como la que acaban de mencionar, pues se las digo, ¿no? Participan todos, pero insisto, es una cuestión de leer. Todo está acá en el amistoso para que no nos hagamos problemas. Si luego eso tienen dudas, con gusto las respondemos. Pero si tienen muchas dudas sobre el amistoso, les diría, lean porque aquí hay muchísima información y pues la idea de la capacitación es avanzar con lo que habíamos establecido, ¿va? Pero participan miren, los equipos de español participan en ambas rondas y los equipos de inglés participan en la última ronda. Y si tú tienes un equipo bilingüe que quiere participar en los 3, participas en las 3. ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito acá. ¿Qué equipos participan? ¿No? Sobre las rondas de español, ¿quiénes participan? Sobre la ronda de inglés, ¿quiénes participan? Y en la presentación también se habla de los equipos. Toda la información está allí. Si luego eso tienen dudas, como les digo, pueden escribirnos ahí, pueden escribirnos en el chat de WhatsApp también. Así que pues, no hay ningún problema con eso. Bien, vamos a continuar entonces con la capacitación. Entonces, tenemos este esquema, ¿bien? ¿Hay otra pregunta, perdón, Eva, por allí? No por ahora.
De acuerdo, vamos a continuar. Durante todo el debate, es decir, en lo que habla cada uno de los oradores, ¿bien? Existe algo que se llama puntos de información, ¿bien? Los puntos de información, miren el esquema, se pueden hacer solamente en esos 3 discursos, los discursos de 8 minutos. En estos discursos, estos 2 últimos discursos no se pueden hacer puntos de información. Anticipando eso, vamos a ver qué son los puntos de información. Son, dice, intervenciones de un orador rival que busque evidenciar alguna inconsistencia en el discurso de quien está hablando. Si hay una persona que está hablando del otro equipo, supongamos yo soy el equipo de proposición, estoy a favor, y el equipo de oposición tiene un orador que está hablando. Cualquiera de los 3 primeros, ¿no? De los 3 primeros discursos, los de 8 minutos. Está hablando. Entonces yo me puedo levantar y puedo hacer este gesto con la mano, o simplemente, o hacer el gesto y decirle punto de información, o no levantarme y decirle simplemente punto de información, así pedir la palabra. No se la pido al juez, se la pido a la persona que está hablando. ¿De acuerdo? Se la pido a la persona que está hablando y esa persona va a decidir si dármela o no. No está obligada a dármela, porque es su tiempo. ¿De acuerdo? Luego voy a explicar más a detalle de qué trata, cuál es la dinámica, en qué momento puedo hacerlo, pero quiero que se queden con este concepto. Si alguien del equipo rival está hablando, yo puedo decir punto de información o puedo levantar la mano, ¿no? Para hacer una interrupción. ¿Cuál es la finalidad de esa interrupción? Es hacer una pregunta, ¿no? O decir algo que evidencia alguna inconsistencia en el discurso de la persona que está hablando. No voy a hacer una pregunta para apoyarlo, ¿no? O un comentario para apoyarlo. Voy a hacer un comentario que busque atacar el discurso del rival, ¿no? Atacar argumentativamente el discurso del rival. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, oye, tú estás hablando del dato X, pero yo tengo este dato de 2023 que me dice que es lo contrario. O, oye, tú dices que esto funciona de la forma ABC, pero es más lógico pensar que esto puede pasar de la forma BFG. Bien, cosas breves, sencillas, concisas que se hacen en ese tiempo de interrupción, solo cuando la persona que está hablando te dice, acepto tu punto, a favor, adelante. Si la persona que está hablando no te dice nada, significa que no acepta tu punto de información. ¿De acuerdo? O también puede hacerte este gesto. No es un gesto que lo deben de tomar como obsceno, como poco respetuoso, sino a veces que los oradores están muy ensimismados en su discurso, se les permite hacer esto, que es como decir, siéntate, no gracias, ¿no? Hay una pregunta. Ujú, sí, adelante. Cuando sea un punto de información, ¿este debe ser respondido? No, no debe ser respondido. No es obligatorio responder un punto de información, ¿de acuerdo? Y esto también depende de los torneos, porque hay torneos en los que te dicen, debes responder 2 puntos de información, debes responder un punto de información. En la liga al menos, y estoy hablando para los amistosos, para los torneos relámpagos, para el torneo nacional de debate, responder puntos de información nunca es obligatorio, ¿de acuerdo? En el formato World en el mismo mundial, tampoco es obligatorio responder puntos de información. ¿Sirve entonces si no es obligatorio? Claro, porque así como no es obligatorio llegar a los 8 minutos, sirve mucho a un orador llegar a los 8 minutos, ¿no? Porque es el tiempo suficiente como para poder dar tu discurso. Que lo hagas en 7, que lo hagas en 6, puede jugarte un poco en contra. Igual, a veces no dar puntos de información, que todo tu equipo no dé puntos de información, sí puede jugarte en contra, ¿no? Pero nunca, acuérdense de esto, yo lo estoy anticipando, Felipe ya lo va a explicar más a detalle, nunca hacer algo así, como no dar puntos de información, hablar 4 minutos, 3 minutos, nunca va a hacer que automáticamente un equipo pierda. No es así de sencillo el perder o ganar. Porque hay un orador dijo una palabra, un orador dijo que estaba en contra y estaba a favor y por eso pierde. No, así no funciona el debate. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar porque acá hay más explicación para los puntos de información. Y luego las Hay preguntas. preguntas en Sí, el chat, no sé adelante, adelante. si... Creo Por que ya favor, sí, sí. creo que la contestaste cuando preguntaron si hay penalidad. No hay una penalidad, pero sí es estratégico aceptarlos y contestar lo mejor que Exacto. se pueda, ¿no? Ujú, Después, no hay tiempo penalidad. máximo de un punto de información, se Ya, toma... eso es algo que vamos a hablar. Ah, En promedio va a ser 15 segundos, pero no es que sea obligatorio que sean 15 segundos. Es decir, y, sí, sí, Eva. perdón, no, iba a leer otra. Adelante. Adelante, adelante.
¿Cuántos puntos de información se les es permitido utilizar, ya que eso puede distraer al orador? Ok, de acuerdo. Bien. El protocolo es el siguiente, y de hecho es un protocolo que se los van a avisar por cada torneo. Cada torneo, en la charla que tengan de introducción, se les va a recordar esto. Miren, para empezar, ¿ya? Los oradores pueden decir, voy a querer que los puntos de información se hagan hablados, es decir, que me digan punto de información, o por favor voy a pedir que para los puntos simplemente levanten la mano, simplemente lo pongan en el chat si es que es virtual, ¿ya? Eso evita que, si es que el orador se distrae a escuchar puntos de información, se lo hagan, ¿no? Porque si es que ya dijo que solamente los va a querer por mano o va a querer por chat, como sea, silenciosos, pues cuando los haga y si hay un orador que no entiende esto, a propósito quiere hablar, pues ahí el juez ya luego le llamará la atención, ¿no? Para que evite hacer eso, si el orador ya le dijo explícitamente que no quiere así. Eso para evitar que ocurra molestia, ¿no? Segundo, no existe un número de mínimos o máximos, eso depende de los torneos. Y en los eventos en lo que no te digan mínimo o máximo, entonces el protocolo es que no existen mínimos y máximos. Pero si no te dicen eso, ¿cuál es lo ideal? Pues lo ideal es uno como orador responder al menos un punto de información, de ser posible dos si te da el tiempo, pero mínimo uno, ¿no? Y durante el debate, pues tratar de que los equipos brinden también puntos de información. No hay mínimos. Ahora, hay otra pauta muy importante. Si a mí me están diciendo punto de información, si a mí me están pidiendo, y yo digo no gracias, lo ideal es que me esperes al menos 30 segundos para poder pedirme de nuevo. Porque si estoy diciendo no gracias, no puedo ahora, es porque tengo que terminar una idea, ¿cierto? Entonces se esperan 30 segundos para que no se considere acoso el que digas punto de información, digan no, y el otro punto de información, no. Si ya dijeron no, esperen todos los que están de la casa contraria al menos 30 segundos para que puedan volver a pedir punto de información, ¿no? De esa manera también se evita justo lo que me estaban diciendo. Pueda ser acosado el orador y termine siendo un mecanismo de distracción, ¿no? Incluso la persona que habla puede decir, voy a responder puntos a partir del minuto 3 o del minuto Exacto. 4. Al Lo final. O maneja, no voy a o al responder el final punto, ¿no? también. Hay No, una pues manito no. levantada de Juan Manuel. Adelante, voy a darle acceso, Juan Manuel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Con respecto a los puntos de información, vi una pregunta en el chat que también es muy parecida a la duda que yo tengo. ¿Qué hay con los puntos de información, o sea, con el equipo que no recibe, que no recepciona los puntos de información y de alguna manera, pues, en un lenguaje coloquial, chotea al equipo que está tratando de dar un punto de información? ¿Hay algún tipo de penalidad dentro del marco de la ética de este torneo? ¿Influye dentro de la decisión final? ¿Qué hay con respecto a eso? Por favor, esa es mi pregunta. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, el tema de puntos de información está dentro del criterio de estrategia. Nunca va a ser que un equipo pierda el debate. Ya, repito este punto. Nunca hacer algo específico, puntual, como no recibir puntos de información, hace que pierdas el debate. Pero de que te va a jugar en contra, te va a jugar en contra. Si tú no recibes, a pesar de que el equipo contrario te está dando puntos de información, pues se te va, ¿no? Ya cuando veamos la clase de mañana, criterios de evaluación, sí va a haber un demérito, digamos, en la evaluación, pero eso no altera significativamente el debate. ¿De acuerdo? Si juega en contra, pero no altera significativamente el debate. Incluso en un Em, punto de información yo puedo anticipar qué me va a traer la casa contraria, ¿no? claro, Entonces sí sirve me mucho para conviene eso. escuchar. Y preguntaba si Ujú. el punto de información lo responde el orador en curso o cualquiera, y lo que le respondí fue que puede responderlo quien habla, o incluso, depende cómo se hayan organizado, puedo decir la siguiente persona que habla va a responder justo eso. Así Y es. María del Carmen pregunta, dice, cuando los debates son virtuales, ¿cómo se procede para llevar a efecto la restricción de no poder acceder a la información durante la construcción de argumentos o de la asesoría del docente? ¿Hay alguna norma o es que eso ya no se toma en cuenta? ¿Acaso se orienta la dificultad en otro sentido y de ser así, cómo es que se eleva el nivel? De acuerdo. Antes quiero aclarar lo de los puntos de información mucho, sobre todo porque eso puede generar ambigüedades. La persona que está hablando responde el punto. Es decir, si a mí me haces el punto, yo tengo que responderlo, no puede levantarme mi compañero, ¿ya? Pero yo puedo decir mientras estoy hablando, si es que no sé, si es que no me da tiempo para responder el punto de información si gusto, oye, eso se va a responder más adelante,
pero yo lo tengo que responder. Tú no puedes decirle, quiero hacer un punto, no a ti que estás hablando, sino a tu compañero. Es a mí, a mí. Yo, insisto, si yo no puedo, o no sé, no me alcanza el tiempo, o justo de eso va a hablar la otra persona que continúa y ya no quiero redundar, pues digo, el otro lo va a responder. Pero así es la dinámica. ¿Ya? ¿Y quién puede hacerlo? Cualquiera de estos, pero solamente responde la persona que está hablando. Ahora, respecto al punto que nos han mencionado, que es un punto muy interesante. En realidad no hay forma de cómo fiscalizar, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es que, como solemos utilizar la plataforma de Discord para los debates amistosos y los torneos, se haga que los chicos, todos, tengan que estar construyendo sus casos, es decir, tengan que estar preparándose en ese canal de Discord, que sí puede ser supervisado. Eso es, digamos, la supervisión que se puede dar, pero nada quita de que el profesor por WhatsApp les esté soplando cosas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que al final puede que esos equipos les ayuden comparativamente pues, algunos debates y todo eso, pero en un concurso nunca va a ganar un equipo que su profesor les ha pasado todo por WhatsApp. Porque no son ideas suyas y los jueces se dan cuenta cuando tú interiorizas una idea, la defiendes, la continúas, o cuando te acaban de pasar un dato, lo sueltas y lo repites y no sabes ni lo has llegado a interiorizar, ¿no? Entonces, digamos que esos equipos solitos se van filtrando. Ahora, sobre el uso de Internet. En los torneos virtuales, en los eventos virtuales, sí se es más laxo respecto al protocolo de seguimiento del uso de Internet, porque, insisto, ya estás usando Internet para poder conectarte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedes fiscalizar si es que los equipos pueden utilizarlo? No es muy, muy difícil. Pero la manera de fiscalizar en eventos que son presenciales es pues que los chicos pasen a salones, ¿no? Y en los salones hay voluntarios que están pasando viendo que los chicos no utilicen aparatos electrónicos y se les encuentra con aparatos electrónicos. Cuando son amistosos es una llamada de atención, pero cuando son torneos puede llegar a descalificar, ¿no? Eso respondiendo a esa pregunta. Bien, vamos a continuar. Entonces, sobre los puntos de información. ¿Dónde se hacen? Yo les decía que solamente son para los discursos de 8 minutos, ¿no? Que para los últimos discursos no se realizan. Pero existe, además de eso, una particularidad, que el primer minuto y el último minuto del debate son tiempo protegido. ¿De acuerdo? Es decir, yo no le puedo hacer un punto de información a un orador que está hablando de los 6 primeros discursos de 8 minutos en su primer minuto. No puedo hacerle. Tampoco puedo hacerle un punto de información en su último minuto. ¿Para qué? Para permitir que empiece sin interrupciones y para permitir que termine sin interrupciones. ¿Cuándo puedo hacer puntos de información? En el minuto 1, 1 segundo y hasta el minuto 6,59. ¿No? Todos estos son los minutos en donde se puede hacer puntos de información. Y como les decía, idealmente un punto de información debe durar como máximo 15 segundos. ¿Por qué? Porque un punto de información no paraliza el tiempo de la persona que está hablando. ¿De acuerdo? Si yo estoy dando un discurso y alguien me dice punto de información y yo le digo acepto al lugar o lo que sea, esa persona mientras habla está corriendo mi tiempo, no se pausa. Entonces, precisamente porque está corriendo mi tiempo, yo tengo el derecho de que él hable como máximo 15 segundos, que yo tengo que contabilizarlo más o menos mentalmente, o si quiere uso el cronómetro que estoy utilizando, lo que guste. El juez no lo va a controlar, ojo. Cuando ya pasaron esos 15 segundos, yo puedo decirle, oye, gracias, continúo mi discurso. Puedo callar a la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque está utilizando mi tiempo. ¿De acuerdo? Entonces se recomienda que un punto de información dure como máximo 15 segundos. Pero a ver, ¿por qué les digo que es una recomendación? Supongamos que el punto está interesante y que yo tengo tiempo suficiente como para escuchar más de 15 segundos. Y quiero escucharla más de 15 segundos. Entonces el orador se pone a hablar y a pesar de que han pasado 15 segundos, yo no quiero cortarle. ¿Puedo hacer eso? Sí. No se me van a penalizar a mí, porque los 15 segundos son un derecho, no son un deber. Yo a los 15 segundos puedo cortarle, pero si se explaya más de 15 segundos, puedo escucharla hasta donde yo crea conveniente por el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es respecto a los puntos de información. Y por el otro lado también, ¿no? Yo puedo hablar 15 segundos. No puedo, no simplemente dame punto de información, hablo 3 segundos y luego me cortas. Eso también se llama la atención.
Si tú, por ejemplo, dices punto de información, gracias, ¿usted está de acuerdo con gracias? Ya te entendí. Eso va a ser un llamado de atención por parte del juez cuando termine ese discurso. Entonces, se le debe de permitir al orador hablar al menos 15 segundos. ¿De acuerdo? Perdón, como máximo 15 segundos. Sí, va a haber un llamado de atención si es que los oradores lo cortan sin haber terminado, sin haber concluido dentro de esos 15 segundos su discurso. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Insisto de nuevo, que te llamen la atención porque cortaste antes o porque te excediste, no quiere decir que eso te va a hacer perder el debate, ¿no? Eso te va a bajar algunos puntos de orador, pero dentro de la proporción y de los criterios que mañana vamos a ver. Hasta aquí, ¿alguna duda? El punto de Pregunta información. Edwin, perdón, Sí, sí. si puede ser solo una afirmación o una cita textual. De poder puede, pero como les decíamos, ¿cuál era el objetivo del punto de información? Intervenciones de un orador rival que buscan evidenciar alguna inconsistencia en el discurso. Si tú sueltas una cita y no la vinculas con nada ni explicas cómo esa cita pone en evidencia alguna inconsistencia, pues mejor no la hagan, ¿no? De que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Pero siempre y cuando se acuerden que este es el objetivo. Evidenciar alguna inconsistencia. Esa inconsistencia se puede evidenciar ya sea a través de una pregunta o ya sea a través de una afirmación. No necesariamente tiene que ser una pregunta, ¿cierto? ¿Bien? Si una cita ayuda, pues normal, puede ser. Y aprovecho el tema de las citas también para hablar de un punto que tal vez quede muy al aire, ¿no? El tema de la lectura. ¿Qué tan conveniente es que yo vaya con mi discurso escrito, en las mociones preparadas? ¿Me conviene, no me conviene? ¿Se me descalifica por ir con todo escrito? ¿No se me descalifica? Lo anticipo, porque mañana Felipe lo va a profundizar un poquito. Les decía que existen 3 criterios, ¿no? Contenido, estilo y estrategia. Si tú solamente te paras y lees un texto, en estilo vas a salir mal, ¿no? Salvo que seas un gran lector. Pero por lo general sales muy mal en estilo. Porque el estilo es evaluar cómo lo haces. Y si te has pasado todo el tiempo leyendo, eso te va a jugar muy en contra. Pero va a ser automáticamente que pierdas el debate, que todo sea lectura, solo por leer nada más, o por leer una parte, o por leer gran parte. Eso hace que automáticamente pierdas el debate. Y la respuesta es no. No por eso solamente vas a perder el debate. Pero ¿qué ocurre? Que es muy probable que sí lo pierdas. No por la razón de la lectura como tal, como causa per se, sino porque has preparado todo y si el otro equipo te saca refutaciones o cosas que no has preparado, mueres, ¿no? En el debate. O sea, tienes preparado toda tu argumentación, pero la refutación y la reconstrucción son habilidades que se hacen en el momento. Entonces, muy probablemente allí te va a ir mal. Y en contenido también te va a ir mal. Es decir, puedes tener grandes argumentos, se los ha hecho tu profe, todo. Entonces, digamos que la parte de argumentación puede estar bonita. Pero la parte de reconstrucción, que es apoyar argumentos que han sido refutados, o la parte de refutación, que es apoyar argumentos nuevos que están saliendo en ese momento, son cosas que se hacen en ese momento, y pues alguien que se ha acostumbrado a leer discursos y piensa que debate es lectura, lo que va a pasar es que pues va a terminar jugándole en contra, ¿no? A pesar de que no por eso pierda, va a terminar perdiendo probablemente porque no supo cumplir los roles que vamos a ver justo ahorita. ¿Bien? Entonces, en roles de intervención, para completar esta idea que les estaba diciendo, vamos a hablar de 3 roles, que es argumentación, refutación y reconstrucción. Esas 3 palabras son las palabras que tenemos que tener muy en cuenta para poder entender luego qué hace cada uno de los oradores. ¿Qué es argumentar, qué es refutar, qué es reconstruir? ¿De acuerdo? Entonces, probablemente argumentar y refutar son ideas que ya se vienen a la mente. Reconstruir probablemente sea un término nuevo para muchos. Reconstrucción argumentativa. Pero de todas maneras vamos a trabajar punto por punto, ¿ya? Y lo vamos a trabajar con háganse esa imagen visual de cómo entender la argumentación, como si estuvieran hablando de la construcción de una pared, ¿bien? De un muro. Entonces, cuando hablamos de argumentar, estamos hablando de construir, ¿no? Tú argumentas, construyes con ideas, con premisas, ¿no? Es constructivo el rol.
cuando tú refutas, tú haces un rol destructivo, es decir, lo que tú quieres es atacar los argumentos que ha construido, ¿no?, el orador contrario, ¿no? Por ejemplo, si tú eres el primer orador de proposición, por eso les ponía aquí primero propo, construyes, das un argumento, ¿no?, como si estuvieras poniendo una pared. Cuando tú eres el primer orador de oposición, aparte de dar tus argumentos en contra, de construir tu propio muro, tu rol es refutar, atacar, ¿no?, la pared del contrario, es decir, refutar, ¿no? Pero cuando tú eres el compañero, es decir, el segundo orador de proposición, ¿no?, además de traer tus nuevos argumentos y todo, tienes que reconstruir los argumentos de tu primer orador. ¿Y reconstruir qué implica? Reconstruir implica tomar esa pared, háganse esta imagen mental, repito, que ya ha sido derribada, ¿no?, a través de la refutación contraria. Los ladrillos que están muy rotos se sacan, las ideas que ya no tienen remedio, ¿no?, se dejan de lado, pero se le agregan nuevas ideas, ¿no?, para volver a unificar ese muro, y se agregan también las ideas que no han sufrido tanto daño para continuar unificando eso. Entonces, ¿cómo se reconstruye, por ejemplo? Se explica por qué la refutación que se ha hecho al argumento, ¿no?, es mala. Yo apoyo el argumento de mi compañero diciendo que el argumento que ha tratado de atacarlo, que las ideas que han tratado de atacarlos, son ideas que tienen alguna inconsistencia lógica. Explico cuál es esa inconsistencia lógica. O la otra es, bueno, si ya ha habido una refutación muy fuerte, trato de traer nuevas ideas, premisas o evidencias al argumento que ha presentado antes mi compañero. Entonces, quien refuta, refuta el contrario siempre. Y quien reconstruye, reconstruye tu mismo compañero, pero que sale después de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque la reconstrucción es apoyo y la refutación es destrucción de argumentos. Y siempre el equipo contrario es el que tiene el deber de destruir esos argumentos, ¿no?, para que se hagan una idea general. Entonces, cuando hablamos de argumentación, ya tenemos claro qué es. Cuando hablamos de refutación, hablamos de ataque. Cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de apoyo a argumentos que salieron previamente. Dicho esto, ahora voy a pasar a ser mucho más específico con lo que tiene que hacer cada uno de los oradores, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el primer orador de proposición. ¿Qué es lo que hace el primer orador de proposición? Bien. A ver, antes de, quería saber si hasta aquí existe alguna duda. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, vamos a empezar, porque acá probablemente surjan las dudas. Primer orador de proposición. Presenta la postura de su equipo. Eso es un formalismo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es tal, somos el equipo del colegio tal, ¿no? Y en esta oportunidad estamos a favor de tal cosa, tal moción. Luego, defines conceptos importantes de la moción. ¿De acuerdo? ¿Qué es la definición de conceptos importantes de la moción? Pues la moción, una moción de debate, por ejemplo, esta casa considera que se debería implementar la bicameralidad parlamentaria, ¿no? Eso es una moción de debate, lo que te dan para debatir. Entendiendo casa como equipo de debate, ¿no? Cada vez que ustedes vean una moción esta casa, o en inglés que es THDT, ¿no? This house believe that, ¿no? Te estás refiriendo a equipos de debates, como si este equipo cree que, ¿no? Este equipo considera que, y la afirmación, el equipo a favor va a creer eso, va a afirmar eso, y el equipo en contra tiene que decir que no cree o que no considera la afirmación, tiene que negar la tesis que te dan. Una moción, al fin y al cabo, es una tesis, ¿no? Para los profesores y para, pues, creo que todos, cuando hemos hecho textos argumentativos, nos han dicho que un texto argumentativo se defiende o se rechaza una tesis. Entonces, ¿cómo se defiende una tesis, un texto argumentativo? Redactando argumentos a favor, ¿no?, de la tesis. ¿Y cómo se rechaza? Pues redactando argumentos en contra. Lo mismo es en el debate, solo que a esa tesis se le llama moción y se le pone esta casa considera que. Pero bien podría estar en un texto argumentativo, se debería implementar la bicameralidad en el Perú y mis argumentos podrían ser a favor y todo eso. Es lo mismo, solo cambia el contexto. Entonces, cuando hablamos de conceptos importantes de la moción, no estamos hablando que deberíamos de definir absolutamente todo lo que dice la moción. Es decir, no es que si la moción me dice deberíamos implementar la bicameralidad parlamentaria en Perú, yo me voy a poner a definir deberíamos, me voy a poner a definir implementar, luego luego bicameralidad, y luego
en, luego el, luego Perú. No, no. Conceptos importantes. Entonces, yo veo la moción y me pregunto, ¿qué concepto aquí puede generar interpretaciones diversas o es muy importante para el debate o es el concepto principal del debate? En este caso que les ponía de ejemplo, la bicameralidad parlamentaria, ¿no es cierto? Tengo que entender qué es bicameralidad parlamentaria. Entonces voy a una fuente especializada a buscar la definición de ese concepto. O a veces son conceptos que no necesitan la definición como tal, sino que requieren de algunos ejemplos para que queden más claros, ¿no? Entonces también doy los ejemplos. Ojo, y esto es muy importante, porque aquí, sobre todo en los equipos novatos, surge una suerte de adicción por la RAE. Recordemos, ¿para qué sirve el diccionario de la Real Academia Española? Para definir qué palabras, ¿no? Entonces, si ustedes quieren definir conceptos que son de más de una palabra, como bicameralidad parlamentaria, la RAE no les va a servir mucho. Entonces, tienen que recurrir a fuentes especializadas en lo que se está debatiendo, por sobre la RAE. Porque la RAE es un marco referencial, ¿no? De definiciones, pero solo de palabras. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el concepto de drogas blandas y drogas duras, si yo busco drogas y busco luego blandas y drogas y luego duras como dos palabras distintas en un diccionario, que es lo único que me permite buscar palabras, no va a ser lo mismo que si yo voy a la OMS y pongo ¿qué son las drogas duras? Y me va a dar una definición de ese concepto compuesto por dos palabras. ¿De acuerdo? A eso vamos con conceptos importantes. Entonces, tenía que definir qué era casa, qué era no, solo el concepto que yo considero que es muy crucial en el debate, ¿no? En este caso, la bicameralidad parlamentaria. ¿Debo definir implementar la bicameralidad o se entiende que implementar es hacer que el país adopte un estado bicameral en vez de la unicámara que tenemos? Creo que se entiende un poco, pero si gusto puedo aclarar un poco qué es implementar. De todas maneras, en esa moción no se considera tan importante. O en un debate, ¿no? Esta casa apoya el veganismo, ¿no? El veganismo, ¿qué es el veganismo? Pues tenemos que dejarlo claro, porque algunos pueden confundirlo con la dieta vegetariana, ¿no? Entonces tengo que definir en qué consiste el veganismo, ¿no? Es un movimiento social que respalda el movimiento social del veganismo. Que no consumamos ni carne ni derivados, ¿no? ¿Qué se diferencia de otras vertientes como el vegetarianismo? Que el vegetarianismo sí permite la adopción de ciertos derivados, ¿no? Por ejemplo, hay ovo-lacto-vegetarianos, ¿no? O hay vegetarianos que sí utilizan ciertas cosas derivadas de los animales. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Eso es definir conceptos importantes. Luego contextualizo la moción. ¿Qué es contextualizar la moción? Es explicarme cómo está la problemática que estoy debatiendo. Dame datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una contextualización del debate de la bicameralidad parlamentaria en el Perú, ¿qué tendría que hacer? Tendría que responderme a esta pregunta. Miren, ¿cómo se encuentra, ¿no?, esta problemática de la imposición de la bicameralidad parlamentaria en el Perú? Yo podría hacer una breve reseña histórica, ¿no? Podría decir, con la Constitución de 1993 en el Perú se implementa un Congreso unicameral. Antes de la Constitución de 1993 éramos un Estado bicameral que teníamos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Hasta ahí no estoy argumentando, estoy dando un contexto. Como si te dan una problemática y no te dicen, dame razones a favor o en contra, simplemente dime, explícame la problemática. ¿De acuerdo? Dame un contexto que a mí, como un oyente que no se ha preparado para eso, pueda entenderte de qué va este debate. Como la previa del debate, ¿no? Dame un contexto que me sirva a mí, como espectador, como juez, entender de qué trata esta problemática, por qué estamos debatiendo esa problemática. Entonces, una vez que te he explicado de que antes de 1993 era bicameral, que después de 1993 fue unicameral, tengo que explicarte también un poquito de qué ha pasado con la problemática de la bicameralidad, ¿no? Puedo decirte, bueno, últimamente, o durante todo este tiempo ha habido bastantes iniciativas de volver a la bicameralidad, siendo la más reciente y la más importante la planteada por el expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, que se hizo un referéndum y no terminó aprobándose. Eso es contextualizar una moción. ¿Cómo se encuentra la problemática? ¿Ya? Pero ahí no voy a dar razones, ¿ya? Me preguntan allí, ¿en la contextualización cabe que se limite la información que voy a defender para evitar que me hagan un punto de información
y que no tenga cómo defenderme, eso podría proteger, pero puede ponerme en desventaja. La delimitación de lo que tengo que hacer en un debate, ¿tienes que darla en la contextualización? Sí, pero acordemos siempre de que toda delimitación que se haga tiene que ser justa para ambos, no solamente que te beneficie. Tanto la definición como la contextualización tienen que ser lo más neutros posibles. ¿De acuerdo? Es decir, si yo te doy un concepto, te doy un concepto que nos permita debatir a ambos. No tengo que darte el concepto que más me beneficia. Tiene que ser un concepto neutro. Si yo contextualizo la moción, tengo que darte una contextualización que no argumente, una contextualización con datos, hechos, ¿de acuerdo? Explicaciones que no tengan carga argumentativa. Porque si yo te pongo carga argumentativa en los conceptos o en la contextualización, vamos a ver cómo el primer orador de oposición te va a poder decir, oye, quiero impugnar esta definición. Quiero denunciar que el contexto no es veraz. Entonces puede hacer eso el primer orador de oposición, ahorita lo vamos a ver. Así que para evitar eso, como primer orador de proposición, tengo que en esta parte ser lo más neutro posible. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿puede delimitarse un espacio o país? Buena pregunta. La respuesta es sí, si es necesario. Pongo ejemplos. Primero, va a haber mociones en las que te digan en el Perú. Entonces, esas mociones que te digan en el Perú, en Latinoamérica, o en países en vías de desarrollo, o no sé, en ciertas condiciones, cuando ya la delimitación esté en la moción, en ese caso ya no tienes que delimitar nada porque la moción ya está delimitada. ¿De acuerdo? Pero si la moción no tiene esa delimitación, ¿cómo se delimita y cuándo se delimita? A ver, en principio, ¿ya? Tratemos de no delimitar. Si es que no se puede, porque es una problemática que varía demasiado respecto a diversos países. Por ejemplo, estamos debatiendo sobre la guerra contra las drogas, ¿ya? Varía demasiado, ¿no? No es lo mismo la guerra contra las drogas en Europa que la guerra contra las drogas en Perú, ¿no? En Latinoamérica en general. Entonces, busquemos el contexto más amplio que comparta características comunes. En este caso de la guerra contra las drogas, creo que podríamos hablar, ¿no? de Latinoamérica como tal. Si yo quiero, puedo delimitarlo a Perú. Obviamente, si es que debato con un equipo peruano, podría hacerlo, ¿no? Pero la pregunta ahí es, o mejor dicho, el razonamiento de por cuál no es recomendable delimitar solo a Perú y todos los debates delimitarlos a Perú, es porque tú mismo te estás cerrando para tomar en cuenta referencias, ejemplos, contextos, situaciones que ocurren en otros lugares. Entonces, sería más conveniente, más estratégico, si es que es un tema en común y es un tema muy compartido, con realidades compartidas, hablar de Latinoamérica, ¿no? En este caso de la guerra contra las drogas. Entonces, si yo como orador digo, bueno, vamos a debatir esta moción de esta casa considera que la guerra contra las drogas ha fracasado, vamos a delimitarlo, como proposición puedo decir, en el contexto latinoamericano y explicar por qué delimito Latinoamérica. Porque comparte, ¿no? una problemática en conjunto, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los países productores? Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. ¿Quién es el país comercializador? México, ¿no? ¿Quiénes los consumidores? Los gringos, europeos. Así funciona toda esa cadena de la droga. Por eso es que estoy hablando de Latinoamérica. En Centroamérica también se produce, etc. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero, por ejemplo, si hablamos de esta casa lamenta los avances de la inteligencia artificial, ¿por qué tendríamos que limitarlo a Perú, no? Una moción más bien que te permite hacer un debate amplio, ¿no? Un debate sobre los avances de la inteligencia artificial en general, ¿no? Así que hay debates que no vale la pena contextualizar. Depende mucho de la problemática que se está debatiendo. Genial. Qué bueno que haya quedado más claro, María del Carmen. Vamos a continuar entonces. ¿Qué más haces? Ya contextualizaste, definiste, presentaste a tu equipo la postura, presentas la línea argumentativa del equipo. A ver, presentar la línea argumentativa del equipo no implica desarrollar todos los argumentos que va a traer tu equipo, ¿eh? Es simplemente explicar qué vas a hacer, qué vas a defender durante el debate. Pueden decir, ¿no? Durante el debate voy a defender esto, ¿no? A través de mis argumentos, que son estos, pero yo voy a desarrollar este argumento. Eso es la presentación de la línea argumentativa. Explicarle al juez qué es lo que va a defender todo tu equipo, ¿no? De ser posible, mencionas qué argumentos se van a defender y desarrollas al menos un argumento. ¿Puedes desarrollar dos? Puedes, pero mínimamente se pide por reglamento que desarrolles al menos un argumento.
puedes desarrollar todos los argumentos y que el resto simplemente profundice, también puedes hacer eso, ¿no? Pero se te exige mínimamente desarrollas un argumento, ¿ya? Un argumento completo. Se pide el mínimo desarrollo de un argumento. Ahora, ¿qué pasa si te olvidas de presentar la postura y presentar a tu equipo, ¿no? De frente, no tienes tiempo y simplemente dices, bueno, vamos a debatir esto, estos son los conceptos importantes, les doy un poco de contexto y mi argumento es este. En lo que acabo de hacer, no he presentado ni la postura ni el equipo, no he presentado la línea argumentativa. No hay problema. Yo les pongo aquí esto como pautas, porque sé que esa es una capacitación para novatos. Entonces acostumbren a sus chicos a seguir este orden. Es muy importante que sigan este orden, ¿de acuerdo? Entonces es bueno decir, para no perder, ¿no? La estructura, es bueno mencionar lo que se va a hacer, lo que se va a argumentar durante todo el caso de debate, ¿no? Durante lo que salgan todos los oradores. Pero si no dices eso, no es que por eso pierdes o te bajan puntos, ¿no? Porque lo que mínimamente te exigen, siendo el primer orador, lo que te exige el reglamento es esto, lo que estoy poniendo aquí en negrito. Lo demás, las otras dos cosas que les estoy diciendo, son tips que les van a ayudar como oradores de proposición a que su discurso se note más ordenado. En este momento se limita el statu quo, sí. Cuando hablamos de la contextualización de la moción, estamos hablando de statu quo. Porque ¿qué es el statu quo? El statu quo es el contexto actual de las cosas, ¿no? Solo que en latín. Entonces, ¿cuál es el contexto actual de las cosas? ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Pues la contextualización, ¿no? La situación actual, con un poquito de historia. Eso es el statu quo. Si lo han entendido así, si lo comprenden así, de brindar el statu quo, en realidad es la contextualización de la moción. Es lo mismo. ¿Va? De acuerdo, entonces hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda con el primer orador de proposición? Si tienen dudas, por favor, ese es el momento. ¿No? De acuerdo. Vamos a continuar. Vamos a pasar al primer orador de oposición. ¿Ya? Entonces yo les decía, el primer orador de proposición tiene el deber de definir conceptos y de contextualizar de la manera más neutra posible, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo hace lo suficientemente neutro? Es decir, si quiere aprovecharse de que él puede definir y pues lo define con malicia, ¿no? Para tratar de generar algún tipo de ventaja. ¿Qué puede hacer el orador de oposición? El orador de oposición lo que puede hacer es aceptar o rechazar las definiciones del primer orador. ¿Ya? Entonces, así como este tiene el deber y la facultad de definir, este tiene la facultad de aceptar o de rechazar las definiciones del primer orador. En muchos debates, ustedes van a ver que los oradores no dicen nada, ¿no? El primer orador de oposición no dice nada sobre la definición o sobre el contexto. Y si no dice nada, significa que lo acepta. ¿De acuerdo? O sea, cuando el orador de oposición no dice nada, no dice ni a favor ni en contra, nada, acepta. Yo como juez entiendo que estás aceptando, por eso no estás diciendo nada. Pero cuando rechazas una definición, explícitamente tienes que decir, vamos a impugnar esta definición. O vamos a impugnar este contexto, ¿no? Consideramos que ese contexto es injusto, es falso, ¿no? ¿Por qué? Eso es muy importante. No simplemente puedes impugnar por capricho. Tienes que impugnar porque realmente no te permite el debate. ¿Y cuándo te das cuenta que no te permite el debate? Cuando está demasiado delimitado, cuando han utilizado una definición que solo permite argumentar a favor y tú tienes que explicarle al juez, ¿no? No podemos debatir con esta definición porque esta definición es injusta. Esta definición está generando esto. Pongo un ejemplo, ¿ya? Siempre lo pongo de ejemplo. Parezco disco rayado. TIDE 2016. Final el segundo TIDE, que ahora es el Torneo Nacional de Debate Escolar. Fue en la Universidad de San también. Dos colegios se enfrentaban, no voy a decir quiénes fueron, pero la moción era, esta casa considera que no existe paz sin guerra, ¿ya? No existe paz sin guerra, es decir, que la paz es la guerra es una condición necesaria para la paz, ¿no? Eso es lo que se estaba debatiendo. El equipo a favor define paz con el concepto de pax romana. ¿Ya? ¿Y qué te dice el concepto de pax romana? ¿Cómo entendían los romanos la paz? Los romanos tenían una máxima, ¿no? Que era, si quieres paz, prepárate para la guerra.
sea, si tú defines paz con la idea de Roma, de los romanos, ya estás dando en la definición una carga argumentativa, porque la definición ya te dice que si quieres paz, prepárate para la guerra. No tiene sentido un debate sobre si es necesaria la paz, la guerra para la paz, si es que yo te digo, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Es autocomprobatorio. En lógica se dice que está autológico. Entonces, ¿qué hizo el equipo de oposición? Pues dijo eso, no sabía lo de autocomprobación o tautología, simplemente dijo, vamos a impugnar esta definición, antes de empezar el debate y con mis argumentos, vamos a impugnar esta definición, dijo, porque consideramos que es una definición que solamente beneficia al equipo contrario. Si nosotros aceptamos el concepto de Pax Romana, ya no hay debate, porque el concepto de Pax Romana te dice que la paz es una condición necesaria para la guerra y el debate se trata de eso, de debatir precisamente si la paz es una condición para la guerra. Si la guerra, perdón, es una condición para la paz. Entonces, miren, dijeron vamos a impugnar. Segundo, explicaron por qué esa definición no les permitía el debate. Y tercero, dijeron entonces, como vamos a impugnar esto, vamos a dar una nueva definición que es el concepto de paz de la declaración, ¿no? de las Naciones Unidas, perdón. Y pues dieron el concepto de paz de las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Ahora, buena pregunta. En ese momento, ¿qué ocurre? Los jueces pausan el debate, el juez dice, oye, sí, vale esta definición, no vale esta definición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Es una buena pregunta, sobre todo si nunca hemos visto un debate. La respuesta es la siguiente, el juez no se mete, y esto es un protocolo muy importante, el juez solamente en caso de que el orador le esté pasando algo muy grave o esté dando un discurso de odio, así tipo Hitler en Mein Kampf, solamente así el juez puede decir, oye, paramos el debate hasta acá. ¿No? Bajo ninguna otra circunstancia se puede parar el debate. Siempre todo tipo de recomendación, cosas o lo que haga, se hacen una vez terminado el discurso del orador. Nunca, nunca, ustedes si llegan a ser jueces o si están entrenando con sus estudiantes, pausen a sus estudiantes, sobre todo en un debate que es oficial, en práctica tal vez sí, pero en un debate oficial no tratemos eso, porque cuando luego le dices vuelve a empezar o le dices continúa, ya se pierde toda la hilación. Entonces, para empezar, todo tipo de recomendación de los jueces se hace siempre después de los discursos, ¿ya? O después del debate, si es que, como en estos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo como primer orador digo una definición que es injusta y el primer orador de oposición hace ver que esa definición es injusta, los jueces no se meten para nada. Lo único que hacen es evaluar. ¿Qué hace el segundo orador de proposición? Porque el segundo orador de proposición puede decir, oye, no, como pasó en este debate de la final del TIDE. Yo considero que mi definición sí es justa, por si acaso, y seguir debatiendo con su definición injusta. Y el segundo orador de oposición dice, no, yo considero que tu definición sigue siendo injusta, y cada uno debatió al final con su propia definición. Y ahí, pues ese es un tema de la adjudicación, ¿no? Que ya la vamos a ver mañana. ¿Qué ocurre en esos debates en los que cada equipo debate con su propia definición? Ocurre lo que se conoce como debate de definiciones. ¿Y quién lo gana? Pues el que tiene la definición menos injusta. Y en este caso, ¿quién tiene la definición menos injusta? Como les decía, el equipo de oposición. Pero eso ya lo determina el juez, es decir, el juez debe estar capacitado para saber cuándo la definición ha sido injusta o cuándo permitía el debate. Porque, ojo, así como oposición puede impugnar sabiamente, oposición también puede impugnar con malicia. Es decir, proposición puede dar una definición justa y oposición puede dar una definición que solamente le beneficia a él, y proposición puede seguir sabiamente con su definición que sí era justa, que no necesitaba impugnar, y explicar por qué su definición no necesitaba impugnación. Y en ese caso se ocurre un debate paralelo, un debate en el que cada uno debatía con su definición. En ese caso el juez va a decir, a ver, ¿esta definición permitía el debate? Sí, sí permitía el debate. Entonces este equipo gana, porque el otro equipo pues, estaba fuera del debate. ¿De acuerdo? Así es, esos son debates muy raros, ¿eh? Muy pocas veces ocurre eso, de que cada casa tiene su propia definición. Lamentablemente ocurrió en la final de un torneo, pero de ahí nunca he vuelto a ver un debate similar, la verdad. Eso. Entonces, tú puedes aceptar o rechazar, pero tienes que decir explícitamente rechazo o impugno las definiciones y tienes que dar una nueva. Porque si solo dices rechazo las definiciones, no explicas el porqué y no das una nueva, tu impugnación no cuenta. ¿Ya? Siempre tienes que decir impugno, explicar por qué y dar una definición nueva. Ahora, ¿qué pasa con la contextualización? La contextualización, por lo general,
es difícil que la contextualización sea falsa, ¿ya? Son las cosas que menos impugnan. Pero lo que puede pasar es que la contextualización esté muy sesgada, ¿no? Es decir, que yo te haya dado un contexto que solamente me beneficia a mí como proposición. Que no ha sido falso, no son datos falsos, pero son datos que como proposición pues, me dan una ventaja. En ese caso, yo como orador de oposición puedo decir, acepto esta contextualización, pero voy a profundizar, ¿no? Voy a explicar otros datos que también son datos, no es argumentación, pero son datos que emparejan un poco la balanza. Eso se conoce como ampliar la contextualización. Lo amplío con datos que yo considero que son necesarios, son características que son necesarias en el debate del contexto, pero que no necesariamente estoy diciendo que eso es en contra, ¿no? Simplemente estoy ampliándola. Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, Perú siempre fue un país unicameral, ¿ya? En el debate de la bicameralidad parlamentaria. Perú siempre fue un país unicameral. Eso es falso, ¿no? Entonces ahí sí yo digo, oye, voy a impugnar esta contextualización porque Perú, eso es un dato falso. Perú no siempre fue un país unicameral. Antes del 93 éramos un país bicameral. Y esos datos son raros, es muy difícil que ocurra eso. Por lo general lo que suele pasar es que el equipo de proposición da un contexto que le beneficia y el equipo de oposición dice, vamos a ampliar un poco ese contexto, vamos a explicar un poquito el contexto. Y ya, así se hace. Simplemente diciendo ampliando, profundizando un poco más en el contexto, dando otros datos del contexto. Listo. Vamos a continuar entonces. ¿Qué más tiene que hacer? Va a refutar los argumentos del primer orador de proposición. Entonces, fíjense, habíamos dicho que el primer orador de proposición tiene que dar al menos un argumento, ¿no? ¿Cuál es el rol de él? Refutar ese argumento o los argumentos que ha dado. ¿De acuerdo? Y luego tiene que presentar la línea argumentativa de su equipo, que era la línea argumentativa, explicar qué va a defender el equipo, ¿no? Cuáles son los argumentos que se van a presentar durante todo el debate y qué argumentos va a hacer él. Y finalmente desarrollar un argumento en contra de la moción, un argumento que niegue la moción. ¿Ya? Su propio argumento. Entonces por ahí creo que una profesora dijo algo así, no sé si lo entendí mal, pero en todo caso para que quede claro. La pregunta era, ¿el equipo de oposición solamente tiene que oponerse o a lo que dice el otro o tiene que preparar sus propios argumentos en contra? Y la respuesta es, tiene que preparar sus propios argumentos en contra. Las refutaciones son difíciles de preparar. Uno puede anticipar algunas cosas que puede decir el otro equipo pensando, ¿no? Anticipándote. Pero los argumentos tienen que ser a favor y en contra. Entonces, si el equipo a favor tiene 3 argumentos, supongamos, normal, pero el equipo en contra no simplemente gana el debate refutando esos 3 argumentos, no. Tiene que dar su propia carga argumentativa en contra. Tiene que refutar y tiene que dar su propia carga argumentativa. Y el equipo a favor también tiene que refutar, ¿eh? Porque si bien en la primera intervención no hay a quien refutar, pero en la segunda, en la tercera intervención ya tienes contenido argumentativo del equipo contrario y por tanto ya tienes que refutar. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda con estos oradores? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Coménteme, por favor. Juan Manuel tiene una duda. Vamos a escuchar. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Listo, muchas gracias. Tenía una duda sobre, yo sé que me estoy adelantando quizás sobre el rol del tercer orador, pero como acababas de mencionar, comentaste que el tercer orador podría pues, refutar o mediante argumentos la posición del equipo, ¿no? de proposición, ¿no? Pero yo tenía entendido de que el tercer orador ya no argumenta, ya no muestra argumentos. Quisieras que me aclares eso, por favor. Muchas gracias. Ya, no sé si utilizar la palabra argumentar, pero sí refutar. Tal vez si la he utilizado está mal. El tercer orador efectivamente no trae nuevos argumentos. Pero ojo, y esto es muy importante. Traer nuevos argumentos no implica que no puedas argumentar. Porque para argumentar yo puedo traer nuevos argumentos o puedo profundizar argumentos existentes. Entonces, el tercer orador está prohibido de traer nuevos argumentos. Pero seguir argumentando cosas que ya salieron antes, sí puede hacerlo. Entonces, entendamos esa diferencia. Los primeros 2 oradores pueden traer argumentos nuevos en el debate. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos segundos oradores. El tercer orador no puede traer argumentos nuevos, pero puede continuar profundizando los argumentos de los primeros 2 oradores. Ya eso también se le llama continuar argumentando, pero no es argumentación nueva. ¿De
acuerdo? Entonces, gracias igual por la precisión, pero efectivamente los terceros oradores no traen argumentos nuevos, solo los primeros y los segundos oradores traen argumentos nuevos. ¿Bien? Entonces, bien, gracias por esa duda. No sé si es que hay alguna otra duda hasta aquí, para continuar. Vamos a pasar a los segundos oradores. Entonces, dense cuenta de algo. Los segundos oradores los vamos a hablar juntos. Solo los primeros y los segundos oradores tenían esta diferencia, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Lo del tema de que este tiene la facultad de definir, este tiene solamente aceptar o rechazar, no tiene que traer sus propias definiciones o contextos si no es necesario. Entonces, en el primero y en el primero de oposición y en el primero de proposición hay diferencias, pero los segundos oradores y los terceros oradores hacen lo mismo. Cada uno, claro, desde el lado de su casa. ¿De acuerdo? Ok, ya me dicen lo de la línea argumentativa. Perfecto, claro. Les decía, la presentación de la línea argumentativa es explicar qué vas a defender en el debate. Supongamos, ¿ya? Yo digo, para que tengamos un ejemplo claro de línea argumentativa. Buenas noches, mi nombre es Dante. En esta oportunidad estoy a favor del veganismo, que es la moción que nos convoca el día de hoy. Y bueno, ya doy la definición de veganismo, doy el contexto del veganismo y digo, bien, entonces voy a explicar la línea argumentativa, o de frente puedo decir, voy a explicar qué es lo que va a hacer mi equipo durante estas intervenciones. En primer lugar, ¿no? Vamos a defender 3 argumentos. El primer argumento es sobre la cuestión ética del veganismo. Vamos a demostrar por qué comer carne no es ético. En segundo lugar, es la cuestión de la protección del medio ambiente. Mi segundo orador va a desarrollar ese argumento, va a explicar por qué el consumo de carne afecta al medio ambiente. Y en tercer argumento, que también va a ser explicado por mi segundo orador, es respecto al tema económico, ¿no? Vamos a explicar cómo no hay un perjuicio por parte de... no hay un perjuicio cuando nos convertimos en veganos respecto a la industria económica de la carne, porque al final pues, va a ser reemplazada por una nueva industria de alimentos veganos, ¿no? Entonces no hay una afectación a la economía. O vamos a desmitificar, podría ser otro argumento, porque no necesariamente se tiene que tener mucho dinero para ser vegano, sino que puedes conseguir dietas veganas con pocos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es explicar qué voy a demostrar durante todo el debate. No necesariamente lo que yo voy a hacer, sino es anticipar qué cosas voy a hacer yo, van a ser mis compañeros, ¿no? Sobre todo el segundo orador, que es el que puede traer nuevos argumentos. El tercero ya no, a lo largo del debate. Y como yo les decía, esto es opcional, es decir, yo les recomiendo esto para ordenarse. No es una obligación. Si el primer orador solamente quiere, o si los primeros oradores solo quieren dar su argumento, eso no los descalifica ni nada. Solo es una recomendación que les doy, que se explique qué es lo que se va a presentar durante todo el debate. Hay un concepto que también se llama métricas o cargas de la prueba. Para este taller introductorio lo quiero dejar un poco de lado, pero en general presentar la línea argumentativa es explicar qué es lo que vas a defender durante el debate tú, tus compañeros, ¿no? Esa es la idea. ¿Bien? Entonces, no sé si con eso queda un poquito más claro, Patricia. Me lo haces saber, por favor. Sería genial. Segundos oradores. Segundos oradores. Hay otra preguntita en el chat. Al presentar una línea argumentativa, ¿no le das cierta ventaja a oposición? No, porque igual los argumentos los van a saber, ¿no? De hecho, si tú quieres, es un trade-off, es decir, si consideras que estás anticipando tus argumentos porque tus argumentos solo funcionan a través del factor sorpresa, bueno, pero le ayudas mucho al juez, porque eso es muy importante. El juez se ordena, ¿no? Si tú sabes la estructura, el juez ya le anticipa la estructura de lo que vas a defender en todo el debate, le ayudas bastante al juez a ordenarse. Entonces, puede considerarse que hay una anticipación para el equipo contrario y todo lo que guste, o sea, es una forma de verlo, pero yo considero que el valor que le trae para la adjudicación, ese orden que te da, es mejor, ¿no? Entonces sí, hay una desventaja y una desventaja en presentar todo lo que vas a decir al inicio. Yo apostaría más por la ventaja. Pero sí hay una desventaja, hay que reconocer eso. Vamos entonces a los segundos oradores. ¿Qué hacen los segundos oradores? Refutan a los primeros oradores de los equipos contrarios, ¿no? Entonces ellos ya trajeron sus argumentos.
El primer orador de oposición y el primer orador de proposición trajeron sus argumentos. Los segundos oradores refutan a los primeros oradores de los equipos contrarios. ¿Qué refutan? Los argumentos que han traído, ¿no? Ahora, reconstruyen también. ¿Qué era reconstruir? Ya lo vimos, ¿no? Reconstruir es apoyar a través de nuevas ideas o refutando las refutaciones que le hicieron los argumentos de sus compañeros antecesores, ¿no? ¿Quiénes fueron sus compañeros antecesores? Los primeros oradores. Entonces, el segundo orador de proposición va a reconstruir los argumentos del primer orador de proposición y el segundo orador de oposición va a reconstruir los argumentos del primer orador de oposición. ¿De acuerdo? Y 3, desarrollan nuevos argumentos y o profundizan los argumentos existentes. Como les digo, hay dos estrategias. Hay una estrategia en la que el primer orador trae unos cuantos argumentos y los segundos oradores traen otros argumentos. Y hay otra estrategia de el primer orador trae todos los argumentos, los explica mínimamente, y el segundo orador también termina de profundizar, de continuar todos los argumentos. ¿Qué estrategia conviene más? ¿Qué estrategia conviene menos? Depende de sus equipos. Yo les digo que para empezar, ¿ya? Eso es mi recomendación, para empezar, divídanse argumentos. Es lo que más recomiendo yo. Es decir, que los primeros oradores traigan 1 o 2 argumentos y que los segundos oradores también desarrollen 1 o 2 argumentos. ¿Hay un mínimo, máximo de argumentos por equipo? Lo mínimo es 1, ¿no? Pero en máximos no existe un número máximo. Solo yo les digo que recuerden que un argumento no es simplemente mencionar algo, ¿no? Un argumento se tiene que profundizar. Entonces, muchas veces un equipo que quiere traerte 5 o 6 argumentos no termina de profundizar los 5 o 6 argumentos. Entonces, termina siendo más estratégico presentar entre 2, 3 o máximo 4 argumentos, pero como les digo, no es por reglamento, es solo una recomendación, que el número sea 2, 3 o 4, ¿no? Y a ver, si un equipo trae 3 argumentos o 4 argumentos y el otro equipo trae solo 2, ¿el otro equipo pierde porque es un 4 versus 2? No funciona así, esto no es fútbol. Entonces, no se preocupen por eso, porque si esos 2 argumentos están súper bien desarrollados, y si se traen refutaciones muy efectivas, esos 4 o 5 argumentos que trae el otro equipo, pues igual vas a ganar. Incluso aunque tengas un argumento, vas a ganar si es que lo defiendes muy bien, ese argumento está bien sólido y atacas muy bien los argumentos del equipo contrario. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Y luego están los terceros oradores, que los terceros oradores van a refutar a los segundos oradores, pero también pueden refutar a los primeros si es que fuera necesario, ¿no? Es decir, en teoría, los primeros oradores ya debieron de ser refutados por los segundos, ¿no? Pero si todavía no han sido refutados, los terceros todavía pueden refutarlos, ¿eh? Van a reconstruir los argumentos ya sea de los primeros o de sus segundos oradores, de sus compañeros, y pueden hacer un resumen del debate hasta el momento, ¿no? Es decir, pueden explicar qué es lo que está ocurriendo en el debate, haciendo un breve resumen por puntos, qué ha traído mi equipo hasta ahora, qué ha traído el equipo contrario hasta ahora, ¿no? Eso es opcional, por eso dice pueden. Pero lo que tienen obligatoriamente que hacer son los 2 primeros roles, ¿no? Refutar y reconstruir. Esos son los roles obligatorios, digamos, que tienen que hacer en el debate. Ahora, esto no es un rol, pero es una aclaración, y justo era la que comentaba Juan, ¿no? No pueden traer nuevos argumentos. No puedes traer argumentación nueva. Pero lo que sí puedes hacer es profundizar argumentos que ya salieron adelante. Entonces, supongamos que tu segundo orador trajo un argumento, pero fue un argumento que lo desarrolló mínimamente y tú sabes que necesita más explicación. Ya presentó ese argumento, no es un argumento nuevo. Tú como tercer orador tranquilamente podrías continuar desarrollando, traer más ideas, traer más ejemplos, ¿no? De ese argumento que ya se mencionó. Lo que no puedes hacer es introducir un argumento totalmente nuevo al debate, ¿no? Eso es lo que hacen los terceros oradores. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda respecto a los roles. ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. A ver, antes de discursos de réplica. Luego está el rol de los discursos de réplica, ¿de acuerdo? ¿Qué son los discursos de réplica? Los discursos de réplica duran 4 minutos, recuerden. Entonces, como son discursos que duran poco tiempo, ¿no? Son discursos que deben de prepararse bajo esa lógica, ¿no? De que sean breves, 4 minutos. ¿Qué pasa aquí? En esos discursos no puedes traer argumentos nuevos tampoco,
Pero además, miren la diferencia de los terceros oradores. Aquí no podrías traer argumentos nuevos, pero sí podrías profundizarlos, ¿no? En los discursos de réplica no puedes traer argumentos nuevos ni profundizarlos. Entonces, si en el tercer orador no profundizaste un argumento, ya fue, no puedes traer nuevos argumentos, no puedes traer ni siquiera nuevas ideas o ejemplos para profundizar los argumentos que ya existieron antes, que ya se hicieron antes. ¿Bien? ¿Puedes refutar? Sí puedes refutar. Los discursos de réplica se pueden refutar. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer fundamentalmente? Es decir, si quisiéramos quedarnos con una sola frase de el objetivo de los discursos de réplica, es la tercera. Debes explicar por qué tu equipo ha ganado a través de un análisis comparativo de ambos casos de debate. Con casos me refiero a todos los argumentos que trajeron. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienes que hacer es ese contraste. ¿Qué trajiste tú? ¿Qué trajo el otro equipo? ¿Por qué lo que tú trajiste es superior? Y explícame en qué términos. No simplemente me digas, es que nosotros citamos a la OMS, ¿no? Es que nosotros trajimos 5 argumentos y ellos trajeron 2. O es que nosotros hicimos una cita de 5 autores y ellos no trajeron ninguna cita. No. La comparación no es en ese sentido. La comparación es en sentido argumentativo. ¿Por qué lo que tú trajiste? ¿Por qué, por ejemplo, en el tema de la ética, tú mencionaste que... ¿qué mencionaste en el tema de la ética? Es una recapitulación, no traigas ideas nuevas. ¿Qué mencionó el equipo en el tema ético sobre el debate del veganismo? Ya, y compara. ¿Por qué lo tuyo es superior y en términos de qué es superior a el equipo contrario? ¿Qué trajiste? ¿Qué idea fue distinta? ¿Qué idea no fue refutada? Incluso puedes decir, el equipo contrario trajo esto, pero durante todo el debate se refutó con esto, esto y esto, ¿no? En cambio, mi equipo trajo esto, se intentó refutar con esto otro, pero eso no es una refutación efectiva por esto y esto. Haces esa comparación. Sé que es difícil de explicar si es que nunca se ha visto un debate. De todas maneras, yo voy a pasarles un debate. Bueno, vamos a pasar varios debates para que ustedes puedan ver. Yo creo que no se termina de comprender este formato sino hasta que uno lo ve. Y aquí va mi otra recomendación. Además de ver los debates, yo sugiero mucho, y saludo la iniciativa de quienes lo están haciendo, de registrarse como espectadores si es que pueden, claro, porque igual sé que no todos tienen las posibilidades de venir a un debate presencial en Lima, pero de meterse como espectadores, como delegación espectadora, si es la primera vez y quieren afianzar o quieren familiarizarse con ese formato, vayan como espectadores. Porque como espectadores, ustedes como delegación pueden ir hasta 10 y pueden estar en el debate, en cualquier debate que quieran, pueden asistir a ver cualquier debate que se les permita. Ahí les vamos a pasar pues la lista de qué equipos se están enfrentando, ¿no? Y ustedes pueden ir a ver. Incluso pueden estar unos chicos en un debate, otros chicos en otro debate, para que contrasten, comparen, luego conversen qué salió en cada debate. Ese ejercicio es muy bonito. Yo les recomiendo muchísimo hacerlo. Si tienen la posibilidad, háganlo. Y si no tienen la posibilidad, no se preocupen. Hay varios debates que les vamos a pasar junto con estas diapositivas para que ustedes puedan ver. Pero es importante ver. Si no se ve este formato, no se termina de entender del todo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el rol de la réplica de oposiciones, o de la réplica tanto de proposición como de oposición. Explicar por qué ganas a través de una comparación de lo que se trajo, lo que tú trajiste, lo que trajo el otro equipo, y hacer esa ponderación de por qué lo tuyo es superior. Los debates del amistoso no los vamos a transmitir de manera virtual, pero tenemos debates que sí han sido grabados de los torneos pasados, de las finales, incluso el Mundial de Debate. Para quienes quieren verlo, que Perú campeonó el Mundial de Debate, está en YouTube, no todas las rondas, pero hay rondas que están en YouTube, ¿no? Entonces voy a pasarles ahora mismo, si gustan, voy a pasarles el enlace para que puedan ver los debates. Es muy importante ese ejercicio de checar los debates. Acá está. Estos son los debates. Son en español. Si gustan también pueden ver los debates de los mundiales escolares, pero eso sí los tienen que buscar por años, ¿no? WSDC 2000 tanto, si buscan en YouTube los van a encontrar. A ver, entonces no sé si es que aquí hay alguna duda. No hay dudas. Bueno, todavía no hemos terminado, tenemos unos 10 minutitos más, vamos a aprovecharlos porque falta un tema muy breve. Liliana tiene una duda, a ver, vamos a permitirle. Sí, Liliana, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Una consulta. Entonces, más o menos la idea, si la he entendido bien, el primer y el segundo orador lo que hacen es presentar los argumentos, correcto, la reconstrucción del tercero, y se recomienda específicamente que el tercer orador cierre como más o menos en un discurso, ¿no? O sea, tienes los argumentos y luego el tercer orador viene y cierra todo, ¿correcto? Eso sería lo aconsejable. A ver, los primeros oradores argumentan y refutan. Los terceros oradores, los primeros y segundos oradores argumentan. Veámoslo así, ¿ya? Los primeros oradores se encargan de sentar las bases para el debate y plantean Correcto. los argumentos. Los segundos oradores refutan y continúan trayendo más argumentos. Los terceros oradores ya no traen nuevos argumentos, solo profundizan los que ya están y refutan. Lo que más tiene que hacer un tercer orador es refutar. Y los discursos de réplica, que son las cuartas intervenciones, hacen este resumen comparativo y explican por qué su equipo gana el debate. Esa es la idea. Ya. Perdóname, y esta cuarta intervención, la de cierre, ¿la lleva a cabo el tercer orador o el primero? Pueden ser o el primero o el segundo orador, esa cuarta Ok. intervención. Ajá. Esos discursos de réplica puede serlo el primero o el segundo. Y se anuncia antes del debate. Es decir, cuando el juez tome nota de los roles, les va a decir quién va a hacer el discurso de réplica. Y tienen que asignar ya a esa persona. ¿De acuerdo? Ok, y una Es consulta, importante. en tu experiencia, una última consulta. Y en tu experiencia, por ejemplo, ¿qué tipo de personalidades, porque esto lo he escuchado yo de mis compañeras que ya tienen experiencia en el debate, qué tipo de personalidades, por ejemplo, son más idóneas a la hora de distribuir, por ejemplo, quién va en el primer orador, en el rol del primero, en el rol del segundo, en el rol del tercero? Eso, por ejemplo, yo sé que solo te lo da la experiencia del torneo. ¿Tienes alguna sugerencia que nos podría y ayudar a armar esos equipos, por ejemplo, para perfilarlos? Sí, de Gracias. acuerdo. Buena pregunta, Eliana. Muchas gracias. A ver, más que personalidades, yo aconsejaría el tema de qué habilidades debería de pensar para cada orador. Y a ver, miren, yo les digo esto. Yo no aconsejo que tengas oradores específicos para roles específicos. ¿De acuerdo? Para mí eso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque luego ese orador que siempre sale como primero se pierde, no sé, va a otra actividad, le pasa algo y te quedas sin ese orador. Lo aconsejable es que todos mínimamente puedan hacer todos los roles, pero claramente siempre va a ocurrir esa cuestión de que ves que a un orador le gusta más, ves que un orador pues tiene más apego a cierto rol. Entonces, ¿qué habilidades tengo que buscar yo? Para mí, los primeros oradores son las personas que deben de tener más capacidad de síntesis. Si no saben refutar, responder mucho en el momento, no hay ningún problema, son primeros oradores. Incluso como orador de oposición que tienes que refutar, pero no hay ningún problema si es que no lo haces. A mí yo priorizo mucho que los primeros oradores sepan explicar muy bien las cosas, conozcan muy bien el tema, ¿de acuerdo? Que se va a tratar. Entonces, esos oradores tienen que tener una capacidad de síntesis muy importante, tienen que tener una capacidad de explicar, ¿no? De estructura de discurso muy clara, porque el orador más ordenado para mí son buenos primeros oradores, ¿no? Los oradores muy ordenados. Y también pido síntesis porque por lo general mis primeros oradores son mis oradores de réplica, ¿no? Pero eso no siempre tiene que cumplirse, pueden ser los segundos. Los segundos oradores, por el contrario, para mí tienen que ser oradores que también argumenten bastante bien, pero que ya tengan una respuesta muy buena, es decir, que sepan refutar, ¿no? Que sepan pensar rápido, porque la refutación implica pensar rápido. Y el rol para los terceros oradores es muy similar, solo que en terceros oradores yo priorizaría incluso el pensar rápido. O sea, si tengo que poner al orador que piensa más rápido, que se da cuenta de las cosas mucho más rápido, para mí es el tercer orador, porque es el rol que más refuta. Entonces, a ese rol yo pongo a la persona que piensa más rápido, que sabe responder, ¿no? Que puede construir un discurso en breve también, porque acuérdense que el tercer orador no tiene nada preparado, ¿no? El primero y el segundo orador tienen la parte de sus argumentos preparados, pero digamos el tercer orador no tiene nada preparado, así que eso también suma bastante. De acuerdo. La edad de los participantes. No es necesario que sean del mismo grado. Sí, ahorita les pasamos la asistencia ya, porque ya estamos culminando. Pero, gracias Liliana, espero que te haya servido. No es necesario que sean del mismo grado. Cuando son debates de secundaria, puede ser de primero a quinto de secundaria, vamos a tener un amistoso de primaria, que va a ser de tercero a sexto de primaria. Pero sí, siempre se les va a decir el tema de los grados. Nunca tienen que ser igual. Sí, link de asistencia. Ahorita pasamos el link de asistencia. No se preocupen. Un segundito. A ver.
Entonces, y ya con eso terminamos. Creo que el otro tema no lo voy a empezar ni lo quiero cortar rápido. Se lo dejo a Felipe. Creo que hemos terminado con el tema de los roles. Entonces, espero que haya sido de ayuda. Si tienen dudas, igual vayan soltándolas en lo que les paso el link de la asistencia y en lo que terminamos los minutos que nos faltan. Entonces, allí ayúdame, Eva, si alguien tiene la mano levantada, por favor. Si hay dudas en el chat. Fanny tiene la mano levantada. A ver, ¿le podrías permitir ahí el audio o no? Creo que creo que no puedo. Ok, ahorita lo hago yo. Un segundito. Voy a pasarles la asistencia, ¿ya? Un segundito. ¿Aló? Ahí. Ah, ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, hola, se puede, se Fanny. puede. Sí, 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 ya se activó. Sí, gracias. Ujú. La pregunta es, tú al inicio mencionaste sobre acuerdos, me parece, al final del debate, que yo lo entendí como si fuesen conclusiones del debate, ¿no? No sé si es que hay algo así. Perdón. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Al inicio mencionaste algo de acuerdos, o sea, Ah, acuerdos al final del debate, ¿no? Que yo lo entendí como si fuesen conclusiones del debate. ok, ¿Hay, ok. hay algo así? A ver, lo que mencioné al inicio era que tenía que haber como una intención de diálogo, ¿no? Un acuerdo para dialogar. Es decir, independientemente del formato, era una condición del debate el acuerdo de dialogar. Pero si queremos hablar de conclusiones, lo más cercano a concluir, hacer una comparación y resumen, es el discurso de réplica. Pero no es una conclusión como tal, es decir, no lo hagamos como un texto argumentativo en el que el último rol es mencionar conclusiones generales, no, son conclusiones comparativas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú no solamente concluyes lo que dijiste, sino concluyes comparando las cosas que trajeron ambos equipos durante el debate y explicando por qué las tuyas son mejores, ¿no? Eso es lo más cercano a una conclusión, la réplica. Ujú. Hay una Em, pregunta en el chat que dice, ¿el primer orador también podría ser el tercero en algún caso de emergencia? sí, en el caso de emergencia justo que se comentaba, he pasado el formulario, de asistencia, si lo tienen allí. Sí. ¿Vamos a enviar la grabación, Patricia? Claro que sí, no te preocupes. Incluso también, miren, la verdad, más que llenar esta asistencia, lo que más nos importa a nosotros es que completen esa pequeña evaluación que vamos a mandar, que es sobre lo que hemos visto. O sea, te van a tener ahí la grabación, las diapositivas. Es imposible jalar. Si han estado atentos y luego ven la grabación bien, es imposible, digamos, desaprobarla como tal. Respondiendo a la duda de la persona que nos lo ha hecho, porque no tiene nombre. El primer orador también puede ser el tercero, sí, como les decíamos. Si el debate ya empezó, ya no puedo traer a mi orador al orador suplente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es utilizar un orador de la sala, y puede ser el segundo orador o puede ser el primer orador, en realidad, quien pueda en ese momento, ¿no? Cuando es un amistoso, no hay ningún problema. Cuando es un torneo, ahí sí se sugiere que no se haga eso por más de 2 rondas, ¿no? O que no se hagan rondas finales. En las rondas finales, siempre en un torneo, se hace que todos los oradores estén completos. Pero si pasa una emergencia grave, digamos alguien se desmaya o no puede porque tiene un dolor de estómago, pues no se le va a obligar a continuar, ¿no? Y en ese caso sí, todavía se puede hacer. ¿Cuándo será el amistoso de primaria? El amistoso de primaria está contemplado todas las cosas que nosotros hacemos, y esto se los comento para que lo tengan allí, están acá, en la liga, en la página de la liga. Siempre estén atentos a la página de la liga porque acá van a salir todas las novedades. Y la programación de nuestras actividades las tenemos acá. Siempre entren a la página ciedidáctica.org/lpde, actividades 2023. Todas las cosas que estamos haciendo van estando acá. Si quieren ver qué sigue, todo es acá. Y lo que está en negrito son las actividades de la liga. Lo que está en negrito. Lo que dice también que organiza la liga. Lo demás lo organizan otros colegios miembros de la liga u otras instituciones, y que lo hemos puesto allí pues para que todos escojan, ¿no?, participar. Bueno, entonces, eso ha sido todo conmigo. Hasta aquí la primera sesión. Espero que haya sido provechosa. De todas maneras, como les digo, les animo a ver los debates del Mundial. Ya les he pasado el enlace, les vuelvo a pasar, para que nos quede bastante claro. La evaluación se pasa el día de mañana. Va a ser la evaluación sobre las 2 sesiones.
Y van a tener una semana para responderla, así que tranquilos nomás. No hay ningún problema más. Gracias a ustedes, nos vemos, cuídense mucho. Chau, chau. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.